winning is simply a mindset. A mindset, however, that is only developed by outstanding individuals. It's not about talent, it's about effort. Effort will get you the win when the talent is having a rest day. Effort will drive you home when everyone expects you to give up. Effort will drag you from the canvas when you have been knocked out by life. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Here's George. Oh, this fun. Howard with a block into the second row. Durant is going to pull up for the win, and he throws it. Throws in front. Look out below. Face down, booty up, timber. That's the way we like the world. I'm sicker than an oil spill. She say she won't, but I bet she will. It's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Swing your body round and round. End of the night, it's going down. One more shot, another round. End of the night, it's going down. Valanciunas with a slam dunk. You better dance. Let's make Durant pulling up, firing and scoring. I'll be the one. You won't forget. It's going down. Going down. Yelling timber. You better move. You better dance. Let's make it Millsap gets around. Down. I'll be the one. You won't forget. Club jumping like LeBron now. LeBron change with no recall. Here we go. Here we go. PG. Yeah. Oh yeah, PG. That is the one. There's no It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. You won't remember. Saúdos, moi boas tardes, benvidos a Pontevedra, benvidos ao Municipal de Pontevedra para asistir a esta festa do balonmán galego que celebramos hoxe, este All-Star Xacobeo 2021-2022. E para disfrutar desta velada teño aquí o meu carón a inestimable compañía de Santi Garrido. Que tal, Santi? Que tal, Pablo? Moi boa tarde a todos os espectadores e primeiro de todo, felices festas a todos os asistentes a este evento, así como a todos os espectadores a través da canal de YouTube da Federación Galega. Felices festas a todo e sabía gañas de estar aquí, Santi. Sí, a verdade é que, sobre todo, cando ese tipo de eventos que adoitan ter moitísima presenza dos aficionados, tanto vía rede, tanto vía presencial, non? E son eventos que, sen dúbida, marcan un pouquiño a liña da Federación Galega de cara a implementar e acercar un pouquiño máis cun aspecto distinto, non? Cun cariz distinto, como é, digamos, unha festa máis ben do balonmán, non? Aos espectadores, neste caso, na cidade de Pontevedra e no tan precioso e emblemático pabellón municipal de deportes de Pontevedra. Moi, vamos explicar así rapidiño en que vai consistir os eventos da tarde de hoxe, porque a verdade é que isto está a piques de comezar. Bueno, por facer un resumo rápido, temos un primeiro concurso de lanzamento. Os xogadores lanzarán desde todas as posicións e acumularán puntos para conseguir ese título de mellor lanzador das ligas autonómicas galegas. Tenemos despois un concurso de lanzamento de 7 metros, un concurso que promete ser moi interesante tamén. E por penúltimo temos o concurso de habilidade, un concurso no que tendrán que xuntarse a precisión del lanzamento, a velocidade,
a habilidade co bote de balón. Bueno, en fin, xa veremos máis adiante. Teremos unha actuación espectacular, un concerto de un grupo Broken Pitch que a verdade que, bueno, é todo un luxo ter aquí. E acabaremos con un All-Star, un partido entre os mellores xogadores das ligas autonómicas. Estamos a piques de comezar. Bueno, Santi, que esperas do partido do evento de hoxe? O primeiro de todo, reseñar que o despliegue de medios por parte da Federación é espectacular, non? Estamos a ver solamente os efectos luminosos que están a implementar, que son realmente espectaculares neste pabillón, que insisto, para min é unha xoia do balonmán, é unha xoia do deporte, non? E da cidade de Pontevedra en particular. Que espero? Pois sen dúbida espero pasalo ben, eso é o primeiro, non? Que insisto que unha das funcións deste tipo de eventos é aproximar, acercar o balonmán galego desde unha órbita distinta, como é a fase máis ociosa, máis divertida, máis amena, neste caso hacia Pontevedra, os espectadores en xeral, na nosa labor, Pablo, acercala dende o canal de YouTube da Federación Galega, que sen dúbida con esta retransmisión que temos e con estes medios que están a despregar, quizáis non sexa o mesmo que velo presencialmente, pero sen dúbida igual de espectacular. E deixamos paso a voz do speaker do pabillón que está a presentar este excepcional evento. Federación Gallega de Balonmano, el All-Star Day. Así que bueno, tenemos una tarde cargadita del mejor balonmano gallego con los mejores protagonistas del panorama autonómico. Así que nada, vamos a explicar un poco cuál va a ser los derroteros de esta jornada. Tenemos una serie de pruebas. Vamos a empezar con la de lanzamientos, en donde tendremos dos pruebas diferentes, una de 7 metros y una de 9. Luego tendremos el concurso de habilidades, alguna sorpresa, y antes de llegar al final tendremos el All-Star Game. Pero bueno, como vamos a empezar con el concurso de lanzamientos, recordemos, diferentes posiciones tendrán nuestros jugadores, pero antes vamos a conocerlos. Llega el momento de presentar a los protagonistas de este concurso de lanzamientos. El primero llega desde el balonmano Porriño, Gabriel Isidro Calvar. Representando al balonmán Pabellón Ourense, Lucía Rodríguez. Representando al Pollo Arday, Alberto Pau. Escuela Balonmán Siria Carballo, Natalia Solís. Por parte del balonmán Tui, Adrián Arenal. Representando al balonmán Sociedad Deportiva San Bartolomeo, Ainhoa Fernández. Representando al Unión Balonmán Lavadores Vigo, Diego Pérez. Representando al Unión Balonmán Lavadores Vigo, Tídala Trojola. A continuación, por parte del balonmán Pabellón Ourense, Martín Rodríguez. Por parte del balonmán Tui, Sandra Araujo. Representando al balonmán 6 do Nadal, Joan Otero. Representando a la agrupación deportiva Carballal, Lara Montes. Representando al balonmán Culleredo, Miguel Casal. Representando a las Mubalmeaño, Carolina Ferreiro. Representando al Atlético Noas, Rubén López Pintos. Y
Y por parte del balonmano Reconquista Vigo, Carmen García. Ahí tenemos a los participantes en esta prueba de lanzamientos. Fuerte aplauso para todos ellos. Y vamos a conocer, por supuesto, a los encargados y encargadas de defender las porterías en estos concursos de lanzamiento. Recibimos a Santi Picayo, Lorena Ligero, Patricia Fernández y Pablo Domínguez. Ahora sí tenemos ya a los porteros y jugadores encargados de abrir este All-Star con el concurso de lanzamiento. Pero antes queremos aprovechar esta jornada de balonmano del All-Star de la Federación Gallega de Balonmano para dedicarle un fuerte aplauso a una persona que nos ha abandonado en el día de ayer, la cual sin ella no sería posible realizar este evento. Fuerte aplauso para Emilio Sacarrera. Ahora sí, por favor, los participantes pueden retirarse de la pista para dar comienzo ya con este concurso lanzamiento. Bueno, xa presentados os participantes, os protagonistas deste primeiro concurso de lanzamento. Temos xa en pista a Gabriel Isidro e aproveitamos tamén para explicar un pouco en que consiste esta proba, este concurso de lanzamentos. Bueno, en fin, consiste en lanzamentos desde todas las posicións con ese balón amarelo que vemos nas pantallas. Cada balón metido amarelo consiste en un punto. Logo cada balón blanco suma 2 puntos para o casilleiro do lanzador. Recordemos que o propio lanzador é o encargado de elegir en que posicións lanza ese segundo balón branco. Veremos tamén interesante a elección, ¿no?, das posicións de lanzamento. Vemos a Isidro que creo que, bueno, era bastante claro, ¿no?, que iba a lanzar de extremo esquerdo, lateral esquerdo e central, ¿no?, as posicións que máis adoita xogar nos partidos oficiais. Así como tamén podíamos prever a figura do porteiro elexido pola afición, non? Neste caso, da inestimable figura de Santiago Picayo de Bomba, que sin dúbida vai poñer o traballo difícil ao lanzador Gabriel. Aí temos o primeiro lanzamento, Gabriel Isidro, espectacular o comezo de Gabriel, con ese lanzamento Pau curto que toca o Pau, aguanta e supera a Bomba de novo. Vemos ese lanzamento que contou dobre, agora con un lanzamento simple, ese balón amarelo infalible polo de agora, xogador de Porriño. Aí temos ese balón con valor doble, aí temos el lanzamento, a primeira intervención positiva de Santi Picayo, Bomba en la portería.
E temos ese lanzamento agora, cando erras un, empezan a caer os erros seguido, Santi? Sí, a dinámica parece nestes últimos dos lanzamentos negativa, non? 3 de 5, agora con este lanzamento 4 de 6. Este último lanzamento recordemos que valía doble pola cor do balón, neste caso cor blanca. Ese lanzamento agora, calidade. Ese lanzamento armado baixo. E temos último lanzamento extremo dereito, que ceixa a posición menos axeitada para Gabriel Isidro. E aí temos a puntuación do xogador do Porriño, que consigue, bueno, veremos se é capaz de superar o seu contrincante, que será Joel Colmenero, xogador do pabellón de Ourense. Veremos como se desenvolve xogadores. Vemos que temos en portería diante a Pablo Domínguez Celti, o porteiro unha trayectoria bastante ampla, Sí, un porteiro veterano que sen dúbida son, polo menos o meu xuizo, non? Na miña experiencia, que non é precisamente dilatada, os porteros máis complexos de descifrar, non? Vemos como a priori ten a ubicación do balón de cor blanco, que recordemos vale doble, tanto na posición de extremo esquerdo como no lateral esquerdo, como na primeira liña no central, non? Co cal, xogador diestro, veremos que é capaz de facer este xogador do pabellón de Ourense. E quizás será unha elección habitual, non? Deses xogadores habituados a xogar na primeira liña na zona esquerda. Pero bueno, veremos quen o primeiro a innovar nesa elección. O segundo lanzamento, agora Celti que aparece. Celti polo de agora mosándose intratable na portería. O lanzamento de Joel agora escápase polo pau longo. Non parece estar moi acertado nestes primeiros 3 lanzamentos. Agora sí, ese lanzamento picado, complicadísimo para os porteiros. Recordamos que era valor doble ese lanzamento, agora erra. Un lanzamento valor simple, valor doble agora neste lanzamento de novo. Engana ao porteiro e temos como agora parece que está a arranxar as súas estadísticas Joel. El lanzamento picado, pé dereito de Celti na portería. Temos a última oportunidade de Joel no extremo dereito, se rectificado, como abre ben o brazo para colar polo pau curto. 5 puntos parece, non? No global, sobre os 10 totais que podería os que aspiraba, non? 5 puntos, 2 goles co valor de cor branco, un gol no extremo dereito, por certo, moi ben executado, non? Co balón de color amarelo, co cal 5 puntos dos 10 totais posibles. Bueno, coido, se non me equivoco, que esta primeira ronda superou Gabriel Isidro, non? Ao seu oponente. E veremos agora porque ollo Alberto Bao promete maxia, este xogador do Pollo, unha das mans con máis calidade quizáis da categoría. E sabemos a primeira diferencia en relación aos seus compañeiros, toda a primeira liña acaparada por eses balóns de puntuación dobre. Temos Alberto, primeiro lanzamento por riba de Santi Picallo, segundo lanzamento supera tamén o porteiro do Pollo. Coñécense ben estes dous xogadores, Sí, parece que sí, que Bomba está máis acostumado, non, a sacarlle balóns a Alberto. Ollo que Alberto fallou o primeiro lanzamento doble, agora espectacular parada, se pé dereito, impactou no pau e saiu rexeitado o balón. Gol doble agora de Alberto, moi inteligente nese lanzamento, como aguantou e como cambiou o lanzamento no último instante. E temos ese lanzamento polo pau curto baixo. Moita variedade de Alberto. Sí, moita variabilidade, bueno, un xogador que xa o coñecemos ben. Leva agora 5 puntos dos 9 totais que podería facer, veremos o lanzamento, pero un xogador técnicamente exquisito, un dos mellores xogadores sin dúbida da categoría. Ese lanzamento rápido polo pau curto, ben collido, ben atallado por Celti. Veremos se sai coa súa, porque non fixo moi bons números a pesar da súa calidade. Creo que lle penalizou un pouco, que fallou, errou moitos lanzamentos dobres. Sí, efectivamente, sí. Bueno, ainda están a quentar motores, non? Tiveron tempo para quentar antes, pero evidentemente os primeiros lanzamentos son un pouquiño para coller sensacións, aínda que neste caso non tes moito tempo para coller sensacións, porque cadra que se non consigues a maior puntuación, pois non pases de ronda. E ollo porque Alberto, que saiu da canteira do 6 do Nadal, e temos aquí o presente do 6 do Nadal, xogador recén chegado á categoría senior. E temos primeiro lanzamento errado e Xoán a bestia Otero, ese extremo esquerdo que empezou pouco dubitativo, lanzamento en primeira liña agora, atallado por Celti, que está a quentar, está a empezar a mosar boas maneiras na portería. Lanzamento ben adivinado tamén por Celti, e ollo porque está a piques de perder esta eliminatoria. Creo que xa non ten opciones, Santi, non?
Sí, agora restan exactamente 4 puntos, leva, se mal non me lembro, 0 na ver, agora 2, non? Agora sen presión as mete todos. Sí, agora é moito máis sinxelo, non? Temos ese lanzamento de lateral dereito, ben atallado por Santi Picayo, último lanzamento extremo dereito, aí temos ese intento de contrarrosca, non lle sae. Non sei se volverá para casa ou quedará para o partido, Os que sí están a quentar e ven facendo uns números espectaculares nesta última ronda son tanto Celti como Bomba, co cal están a poñer a tarea francamente complicada. Quizáis será mellor ser o primeiro en lanzar, non? Que ainda estaban tamén a coller sensacións. Sí, bueno, é algo do que non falamos, pero cando tes un duelo como este, ser o primeiro en lanzar pode non ser moita ventaxa, non? Porque o segundo xogador pode xogar máis sabendo os puntos que precisa. Non sei, é digno de debate, desde logo. Convidamos a toda a xente que está a escoitar ou que está a ver esta retransmisión que den a súa opinión desde o chat de YouTube, que nos digan que preferirían, empezar lanzando ou ir en segundo lugar. Cando temos aí sobre a pista a Adrián Arenal, está aí lanzando. Tamén ten unha ventaxa, obviamente, non lanzar a continuación do compañeiro, que xa sabes a puntuación que tes que facer, non? Esa é unha ventaxa obvia. Aínda con todo, eu son partidario de non ir primeiro. Non sei se polos nervios, un pouquiño pola incerteza, pola incertidumbre, non? Pero penso que sobre todo a ventaxa que xera o saber cantos puntos tes que facer para poder pasar de ronda é unha cuestión bastante importante. Bueno, en calquer caso son aspectos psicolóxicos, porque tampouco tes maneira de arriscar, non, para conseguir máis puntos. Os puntos son os que son. Bueno, veremos, extremo dereito, último lanzamento para Adrián desde extremo dereito, balón que se perde polo Pau Longo. Aí temos a Adrián que 5 puntos sumou Adrián, e veremos o seu rival Miguel Casal do Balonmán Culleredo. Xa estaba o ano pasado nese All-Star, extremo esquerdo reconvertido a primeira liña nos últimos anos. Aí temos, como non, elixindo os lanzamentos dobles desde o extremo esquerdo, lateral esquerdo e central. Aí temos preparado Miguel Casal lanzando, aguantando. ¡Qué calidad de Miguel Casal! Soltando esa bola por riba da testa de Celti. Ese un novo lanzamento agora. Lanzamento rápido abaixo. Notase ese pasado de extremo, Sí, un xogador con moitísima variabilidade, tanto nos armados como nos tempos de lanzamento. A ubicación xa vimos un primeiro lanzamento de habilidade, un segundo dende o extremo, un tempo 1-2 no corto. Xogador moi interesante, que xa lle comentamos un partido na temporada pasada, no 2020, e que xa reseñamos a súa calidade. Esa capacidade de lanzamiento que eu coido que está pois tampouco está a empregar toda a potencia de lanzamento que ten este xogador, Non, pero é unha cuestión general, non? Me parece que o que apuntabas ti antes, Pablo, que están un poquinho a quentar, non? A coller sensacións, a quitarse seguramente un poquinho os nervios, porque tamén hai moita xente no pabellón e a presenza tamén, queres que non, pois afecta psicolóxicamente, como ti ben apuntabas antes, dunha forma negativa, non? Ou se non sabes xestionar os nervios, pode afectar desa maneira. Bueno, Miguel Casal que pasa de ronda con 7 puntos. E agora ollo a este xogador, Diego Pérez, porque ten unha calidade, atesoura unha calidade espléndida. E como non, xoga fei, Santi. E un lanzamento, primeira parada de Celti. Agora aguanta nese extremo esquerdo, segundo lanzamento. Un xogador tamén con pasado na segunda liña, no extremo esquerdo. Aí temos lanzamentos de primeira liña, outro lanzamento Pau. Non empeza ben o boísimo xogador do Lavadores, Diego Pérez. Agora sí, asegurou ese lanzamento, non está a situación como para grandes alardes. Teñen que empezar a sumar se quere ter posibilidades. Agora outro gol, agora parece que colleu a racha. Diego Pérez superando a Bomba outra vez no lado esquerdo da portería. Non é lateral dereito, supera a Bomba polo curto. E vemos extremo dereito, último lanzamento para Diego, aguanta e atopa ese oco polo Pau curto. E a Bomba que non entende de amistosos, Sí, iba a apuntar luego agora, non? Efectivamente, non entende de sobre todo de ubicación a portería, non estaba a queixarse nesta última tentativa de Diego, que rematou un gol polo extremo dereito da súa ubicación a portería, perdendo un pouquiño de referencia ao palo curto, e xa estaba a lamentarse. A mí gustame moitísimo este tipo de porteiros e de xogadores en xeral, non? Que non aproveitan calquera oportunidade de que sexa amistoso ou ocioso para dar sempre o 100%. Bueno, aí temos a Rubén López, xogador do Canor Atlético Novas.
dese extremo esquerdo. Agora que non consigue superar a Santi. Veremos se hai quen de superar na puntuación a Diego. Agora supera polo Pau Curto. Comeza mellor que o seu rival desa zona esquerda. Un novo tanto para Rubén. Un xogador que tamén optou por esos lanzamentos dobles na zona esquerda. E suma outro, parece que colleu a racha agora. Temos aguanta ese lanzamento. Que bueno ese lanzamento moi preciso, golpeando o Pau esquerdo. Temos el lateral dereito, ese lanzamento. Superando ese lanzamento abaixo. E último lanzamento desde o extremo dereito. Creo que xa o ten todo feito. Ten Celti. He coido que superou a Diego, non? Sí, penso que na puntuación global é máis, casi diré que é o xogador que máis puntos conseguiu, non, de todas as tentativas previas. 8 puntos está a dicir ahora mismo Speaker, co cal sí, é o xogador que máis puntos conseguiu dos 10 potenciais. Bueno, pues temos así os primeiros clasificados para a segunda ronda deste concurso de lanzamentos. Pasamos agora a parte feminina, as xogadoras de Autonómica. Temos en primeira instancia Lucía Rodríguez, xogadora do Club Balonmán Pabillón de Ourense, que desde ese extremo izquierdo tentará superar a porteira da afección, a Lorena. Recordamos que cambian as cores dos balóns. Agora o balón dobre, pois é o azul e laranxa. E os balóns azuis son os que valen un punto. Aí temos ese primeiro lanzamento de un punto. E aparece afección para parar ese balón. Lanzamentos de lateral esquerdo. Chicharrazo polo Pau Curto, sacándolle a tela de araña a Escadra. Agora boa intervención tamén de Lorena. Intenta de novo a xogadora do Pabillón de Ourense, Lucía Rodríguez. Hai cambio na portería. Cuido que Patricia que ocupa agora a portería. Ese lanzamento agora. Está a ter dificultades Lucía para conseguir atopar portería. Agora sí, ese lanzamento en bote. Agora valor doble para este lanzamento. Engana a porteira e consigue superala. Último intento desde o extremo dereito. Lucía que eleva, se lanza entre as pernas, pero boa reacción da porteira. E aí temos a primeira ronda. O que sí que temos é un cambio de estrategia na portería, non? Antes Bomba e Celti estaban a tratar de intervir todos os lanzamentos seguidos do mesmo xogador. Agora están a cambiar na metade, no? Co cal buscan un poquinho de dúbida nos lanzadores, non? É complicado xestionar ese aspecto. Bueno, pues temos a Sandra Araujo na pista intentando superar a Lorena Ligero aí nese duelo particular. A xogadora do Balonmán Tui, que tamén lle fixemos varios partidos o ano pasado, a temporada pasada co Balonmán Tui, nunha temporada eu diría que moi boa do equipo tudense, concretamente tamén de Sandra, unha gran aportación para o seu equipo. Aí a temos nese lanzamento, agora lanzamento valor simple, saíse por fora. Tentará agora desde a zona dereita, quedalle só un balón dobre que este que vai lanzar agora. Moi ben, boa intervención por parte de Patricia Santi. Sí, están ambas porteiras a ter un éxito altísimo, non? Nas súas intervencións, ademais son porteiras Lole que fais é de menor antropometría, pero é máis rápida, non? Pola contra outra portera é unha portera de maior dimensión, de maior antropometría, co cal estar xestionando os lanzamentos, cambiando un poquinho, sobre todo o modelo de intervención, o patrón de conduta dos porteiros é bastante complexo para as lanzadoras. É unha estrategia que, ollo que quizáis está falada de antemán para buscar isto na portería, para hacer unha competición personal, ¿no? Porteros contra lanzadores. Aí temos Lorena Ligero intervindo de novo para deter ese lanzamento. Natalia Solís, no lanzamento que veremos se atopa o camiño do gol. Agora primeiro balón doble para a xogadora de Carballo. Lanzamento agora que impacta no pau. Hasta ter dificultades para conseguir sumar Natalia. Tamén gracias a intervenciones de Lorena, que está a un nivel tamén espectacular. Si, ben acepto que están a buscar a maioría, senón a totalidade dos lanzamentos a ángulos baixos, non? E quizáis eso, senón, bueno, ese lanzamento, ese bote próximo ao pé de apoio é complexo de xestionar para os porteiras, pero en todo caso hai que buscar un poquinho máis de variabilidade porque as porteiras están a ter moitísimo éxito, co cal ou o lanzador busca unha estrategia distinta ou ese éxito será harto complicado.
Bueno, hai un detalle que non comentamos, quizás non está a ter moita importancia no conteo dos puntos, pero é que os xogadores teñen un tempo limitado para realizar eses lanzamentos e cada 5 segundos que lle sobre do tempo estipulado terán un punto extra. Quizáis nunha situación na que este moi igualado o duelo pode ser relevante, non? Esos puntiños que poida sacar. Sí, porque xa estamos a ver que polo pronto están a ser tanto os porteiros como as porteiras os protagonistas nestes primeiros lanzamentos, co cal ven a puntas que neses tanteos baixos pois un diferencial que pode determinar quen pasa a seguinte fase, pode ser a segunda ronda, máis ben pode ser efectivamente o tempo. Que pasa? Que como lanzador o último que pensas é no tempo. Ben é certo que buscas pois variabilidade nos lanzamentos, éxito, e o tempo é o último factor que tes en conta como lanzador. E ollo que temos en pista a Cintia Bello, unha das xogadoras que conseguiron ano pasado levarse algún trofeo a casa. Coido que foi o concurso de habilidades, se non me equivoco, o que gañou Cintia. Pero é unha xogadora que está capacitada para gañar calquera dos concursos, porque é unha xogadora tremendamente efectiva no lanzamento, sen grandes alardes, diría eu, pero moi efectiva e moi inteligente na selección de lanzamento. Sí, unha xogadora tamén tácticamente que pode xogar na primeira liña con moitísima solvencia, que ten moi boa xestión do xogo. Ese prototipo de xogador de central, non? Organizador, tácticamente moi disciplinada. Unhas xogadores que ademais son moi vistosas. É dicir, un disfruto do balonmán con este tipo de xogadores e sempre fago unha especie de comparativo, unha especie de símil, quizáis non moi acertado, que é un pouquiño a figura de Alberto Bao tamén. Alberto Bao obviamente ten unha explosividade que é diferencial tamén, non? Pero esos xogadores tácticamente excepcionais. E ollo porque temos a primeira elección de balones dobles na zona dereita, nese central, lateral dereito, extremo dereito desta xogadora do Summer Ptolemeu. Aí temos ese lanzamento que ven agora. Balón doble, este lanzamento do centro. Aí temos parada de Lorena. Un novo intento desde a zona dereita. Lanzamento por riba da portería. Está a esgotar as oportunidades con esos lanzamentos dobles errados. Nova intervención de Patricia. Aí temos desde o extremo dereito. Se consigue sumar calidade nese lanzamento liftado, pero que non consigue sumar. Ollo porque vai lanzarse en porteira Lorena, que está a piques de despistarse. En calquer caso, erra ese lanzamento, que non consigue superar 3 puntos para Ainhoa Fernández. Agora Carolina Ferreiro, dos Mugualme año, xogadora con ese dorsal 88, a que intentará con eses balones dobles desde a primeira liña superar. Perigraba a integridade física de aquí, que do noso cámara a pé de pista. Xa estábamos a ver antes estas imaxes tan espectaculares que se ven a poucos palmos dos xogadores, e que está xogando esa vida. Comporta un risco considerable. Bueno, desde aquí o noso apoio a toda esa xente do equipo que se xoga a vida para darnos as mellores imaxes desde espectacular evento. Lanzamento agora errado por parte de Carolina Ferreiro. Ese lanzamento agora boa má de Patricia. Tanto Patricia como Lorena están a facer un papel moi reseñable, espectacular, non? Intervencións de todo tipo, ángulos baixos, altos, moitísima seguridade. Están a facer a tarefa super complicada para as lanzadoras. Ese lanzamento agora coa zurda. Ollo a habilidade tamén de cambiar de man, el lanzamento por parte de Carolina. Bueno, tamén que o nivel de Patricia é moi alto, pero es que a portería que tiña o ano pasado Summer Ptolemeu, que cambiaba de porteira día sí día tamén, pero es que todas as porterías tiñan un nivel altísimo. Vamos agora a xogadoraza. Deixo-te a presentar a ti, Santi. Estamos a falar, neste caso, no lanzamento de extremo izquierdo de nada máis e nada menos que de Tidaron, a xogadora recién incorporada ás filas do Lavadores de Vigo, unha xogadora que ten unha trayectoria moi longa e moi reseñable, incluso chegando a xogar en papéis europeos, nada máis e nada menos, e que xa habíamos nesa primeira tentativa ou neste lanzamento en primeira liña, ten unha variabilidade de armados, unha potencia de execución tremenda. É unha xogadoraza, a verdade, non? Miren ese lanzamento que acaba de errar agora mesmo, que sen dúbida se fora dentro debería valer 4 puntos pola súa complexidade. É unha delicia contar con xogadoras deste nivel, deste talento e desta funcionalidade. Que casi diría que sobran as palabras vendo lanzar a esta xogadoraza que temos o luxo de ter xogando aquí en Galicia nas ligas autonómicas. Os últimos lanzamentos do extremo dereito. Boa parada, boa intervención de Patricia agora. Coido que foi récord, non, esta ronda.
Sí, non sei se tanto polos puntos. Ollo, porque quizáis xa víamos antes que outra situación na que máis ou menos a puntuación podería ser similar, pero dende logo na execución, para min a mellor selección de lanzamentos, a máis variable, a máis estética e a máis vistosa, non? Bueno, aí temos a Carmen García lanzando desde extremo esquerdo. Primeiro lanzamento que se perde. Carmen García, que quizáis xoga con unha desventaxa, non? Porque é unha xogadora tamén acostumada a xogar na posición de pivote, que é a única posición desde que non se lanza neste concurso. O pivote, a súa elección en calquer caso foi extremo esquerdo, lateral esquerdo e central para esos balóns dobles. E veremos se é capaz de rascar algún punto que lle permita competir e pasar de ronda, pero non está a sonreír a sorte. Sí, ademais están errando moitos lanzamentos que están ben seleccionados, pero están a pegar no pau, non? Co cal tamén ese factor de mala sorte está a ser determinante, pero que tamén o papel, insisto, sobre todo tanto de Lorena como de outra porteira, está a ser espectacular, non? Bueno, coido que Carmen non ten opción xa, lanza ese extremo dereito, se perde polo pau longo. E Santi, creo que chegou o momento de mollarse. Xa pasaron as rondas tanto masculina como femenina esa primeira ronda, e quería preguntarche quen crees que se vai levar o trofeo tanto no masculino como no femenino? É unha parte femenina, sen dúbida, vou apostar sobre seguro. Creo que a mellor opción é Tidara, non? É unha xogadora que xa víamos antes. Insisto, non sabemos moi ben as puntuacións, están por megafonía ou speaker a retransmitilas. Nos desde aquí non temos conhecimento das mesmas, pero neste caso é a xogadora que veo con máis potencial. E na parte masculina eu apostaba tamén sobre seguro por Alberto Bau, pero ben é certo que tampouco estuvo moi acertado, e veo tamén a Miguel Casal aí aspirando a ese título no concurso de lanzamento. O cal, a miña aposta xa está feita, as cartas están sobre a mesa, descubertas, veremos quen é o gañador e a gañadora respectivamente deste concurso. Pois eu, a verdade é que non vou dicir nada, porque eu apostaría por Diego Pérez, pero xa está eliminado, con o cual tampouco podo defender moito a miña elección, non? Bueno, segunda ronda, os xogadores clasificados terán que enfrentarse entre sí para intentar alzarse co ese título. Temos agora esa segunda fase, diría que semifinais. O primeiro encargado será Gabriel Isidro, que volve a repetir con esa elección de lanzamento doble desde o extremo esquerdo, lateral esquerdo e central. E veremos se é capaz de mellorar os números que tivo na primeira ronda. Eu deixei no foro das miñas quinielas, pero quizáis fun pouco precavido, porque é un xogador que ten capacidade máis que de sobra. Aí temos el primeiro lanzamento, boa intervención de Celti. Veremos se é capaz de seguir con ese nivel Pablo Domínguez. Acción gol doble agora de Gabriel Isidro. Lanzamento agora con ese valor simple, o balón que se perde. Ollo coa cámara dron, a piques estivo de sufrir os efectos dese lanzamento. Outro gol dobre para Gabriel Isidro. Recordemos ese balón blanco que conta por 2 puntos. Un máis para Gabriel Isidro. 5 puntos xa no seu haber. Lanzamento doble agora para Gabriel Isidro. Boa intervención de a bomba Picallo. Aí está, aparecendo cando ten que aparecer. Desde o lateral dereito, lanzamento simple, golazo de Gabriel Isidro. Última oportunidade desde o extremo dereito. Aí o temos contemporizando, mirando o porteiro, buscando lanzamento arriba. Que golpea no pau e remata con 6 puntos Gabriel Isidro nesta semifinal. Bueno, 6 puntos que non é unha mala marca, pero que ten diante agora Miguel Casal, que eu xa vaticinaba aquí a ser un dos posibles gañadores. 6 puntos non é un objetivo en absoluto sinxelo, pero sí que ben certo que é alcanzable, penso eu. Se o nomeas outra vez como favorito, eu digo que non marca ningún gol. Sí, a máis eu teño certa tendencia a facelo e gafar despois, co cal vou permanecer. Tremenda calidade, non hai quen gafe a este rapaz. Un gol para Miguel Casal, outro lanzamento do extremo esquerdo. Aí temos gol doble, 3 puntiños xa para Miguel Casal, que se marchan para Culleredo. Boa intervención de Santi Picallo, lanzamento doble para Miguel Casal, que se está a xogar esa clasificación final. E gol coas costas de Santi Picallo, notamos ya Santi. Ese lanzamento agora. Espectacular. Bueno, non o dixen antes, pero tamén un ollo a Marcos Pérez Outeda, o árbitro que tamén dá espectáculo. Eu perdín a conta, Santi, non sei cantos leva Miguel xa, pero creo que en 7 puntos, se mal non me lembro agora mesmo. Ten a súa última tentativa dentro do extremo dereito. Ese lanzamento coa esquerda pasouse de freada, pasouse de espectáculo, pero xa o tiña feito
Aí temos o primeiro finalista, Miguel Casal. Primeiro finalista deste concurso de lanzamentos na parte masculina. Está Diego Pérez. Creo que estaba eliminado Diego Pérez. Aí o temos. En calquer caso, alégrome de que esté aí porque é un xogador con un talento increíble. Ese lanzamento liftado por encima de Celti. Parece que gañou, sí, efectivamente, a eliminatoria previa frente a Rubén López, o xogador do Novas, o cal está efectivamente nesta segunda ronda. Ainda vai gañar a miña aposta, Santi. Non descartes, é unha Desde centro, boa intervención de Santi Micayo. é unha boa aposta, Aí temos lanzamentos do centro. Gol doble para Diego Pérez. Aí está. Lomo lanzamento agora, valor único. A bomba que precipítase quizáis nese salto. Último lanzamento extremo dereito. E ollo que pode estar xogándose. Pasar a final. 7 puntos creo que sacou Diego. Veremos si Rubén é quen de superalo. Rubén López do Acanor Novas. Desde ese extremo esquerdo, Rubén López xogándose o pase a final. Primeiro gol para Rubén. Ollo este lanzamento con valor doble. Aí temos esa rosquiña, como supera a Santi Picayo. Empezamos a ver o espectáculo que viñemos a ver, Santi. Efectivamente, lanzamento que xa non viamos, non? Hasta agora ese lanzamento de habilidade baixando nese tempo 3 o brazo e executando cunha preciosa rosca. Lanzamento que teñen o meu apoio para unha moción e que se considere esa valoración de 3 puntos pola habilidade e complexidade do lanzamento. Creo que con ese último erro Rubén quedou sen opcións de superar a Diego. Está con 4 puntos, se non me equivoco. Agora lateral dereito lanzando por riba da portería. Último lanzamento desde o extremo dereito. Aí vai, vemos se nos deleita con algunha frivolidade. Tremenda calidad ese lanzamento rectificado, liftado, que toca Celti, desvía lo suficiente. Pois temos final, Santi. Miguel Casal con Diego Pérez. O teu favorito comeu. Pois isto solamente pode ter un gañador tanto na pista como na transmisión. Penso que vou ser eu, solamente por fastidiar un poquinho, pero non, dende logo temos dos xogadores de altísimo nivel, dos perfiles un poquinho distintos, non? Porque Miguel pode xogar na primeira liña e desenvolverse máis ben, a pesar do seu pasado, non? No extremo ten moitísima máis variabilidade nesa primeira liña, pero o Diego é un xogador que, aparte de ser hiperestético, é moi xoven e ten unhas cualidades excepcionais técnicamente falando. Bueno, temos a Lucía lanzando desde ese extremo esquerdo. Primeiro lanzamento errado. Lucía Rodríguez do pabellón de Ourense. Aí está ese lanzamento do lateral, ben desviado por Lorena. Non atopa a portería. Lanzamento dobre agora, que sí que suma. 2 puntos para Lucía no seu contador polo de agora. Lanzamento desde o centro, dispara picado, Lorena Ligero que engancha o balón coas pernas. Cambio na portería, está Patricia agora adiante, a piques estivo de desviar ese lanzamento, gol doble, leva 4 puntos. Ese lateral dereito, lanzamento simple, o balón que entra na portería con algo de fortuna. Ollo este lanzamento doble que pode ser crucial, metido por Patricia, con ese extremo dereito como encara a portería. Patricia que detén o lanzamento. 5 puntos para Lucía Rodríguez, que terá que enfrentarse con Cintia Bello, nada menos. Unhas apostas na parte feminina deste concurso de lanzamento, sen dúbida, Non, Santi, a túa aposta é tirar, a miña é Cintia. Entón estamos enfrentados en cada unha das casuísticas que temos por diante. Aí temos a Marcos Pérez Outeda animando o público. Espectáculo tamén co silbato. Aí temos el lanzamento de Cintia. Ollo ese lanzamento de Cintia, que só vale un, pero tiña que valer 3. Segundo lanzamento parado por Lorena. Vemos ahora lanzamento doble por parte de Cintia. Cintia que engana a Lorena. Supera por Pau Longo. 2 puntos para Cintia. Lanzamento de centro, lanzamento doble. Supera. Consigue empatar, xa no marcador a falta de 4 lanzamentos. Vamos a Cintia que aguanta. Cintia, boa intervención de Patricia. Patricia que é o único que se interpón entre Cintia e a final. Temos ese lanzamento, calidade de Cintia, dándolle, temporizando ese balón, dándolle mesura para que se cole por encima de Patricia. Último lanzamento desde o extremo dereito.
ese non me saen as contas que é xa intrascendente. Ese lanzamento parabólico que golpea no longueiro. E coido que Cintia ten un posto na final. Carolina Ferreiro, a que agora está preparada, disposta para ese lanzamento. Aguanta, boa intervención de Lorena. Vai para o balón simple. Ahí está Carolina superando, esta vez sí. Es un lanzamiento potente, poderoso de Carolina. Estamos ahora corrigindo ese ángulo. Lleva creo que un punto, ¿no? Ahora 2 puntos. Para tentativa de 2 puntos para chegar a esos 4. Boa intervención de Patricia. A ver ese lateral dereito. Carolina buscando el lanzamento, buscando superar a Patricia, pero Patricia que di que non. Nuevo intento de Carolina, lanzamiento de Pau Longo. Está intratable Patricia, Si todos los lanzamentos que están a ser de media altura para baixo está, como ti ben dis, intratable. Quizáis nos ángulos superiores, sobre todo na primeira liña, podan acadar un poquinho máis de éxito, pero efectivamente os números espectaculares da portería. Bueno, el recurso, falábamos antes dese lanzamento coa esquerda do extremo dereito, que tamén fala da calidade, non? De los recursos que ten estas xogadoras. E agora disfrutemos, non? De Tidara. Na miña aposta. Temos primeiro lanzamento doble que xa lle vale para empatar esta semifinal. E ten moitas opcións de pasar a final agora. Agora el lanzamento de calidade, ese recurso que perde ese polo Pau Longo. Balón doble para Tidara e intervención de Lorena Ligero. Aí temos esa man dereita como a sacou. Lanzamento simple agora. Outra intervención de Lorena. Ollo que aparecen os fantasmas, Que está a parar moitísimo, especialmente Lorena. Todo tipo de lanzamento agora espectacular. Tremendo el doble de Tidara. Espectacular ese lanzamento de Tidara, que estará nesa final, Santi, contra Cintia. Ten un dominio deses armados próximos a cadeira espectacular, non? Ese xogo de muñeca e antebrazo no tramo final para variar na execución do lanzamento, que é o terceiro lanzamento con ese tipo de, digamos, de metodoloxía do lanzamento espectacular. É unha xogadora completísima. Bueno, pues temos xa a final constituída nesa parte femenina. Será entre Cintia e Tidara. Moita calidade nesa final. Temos unha final acorde a este evento, sen dúbida, e acorde sobre todo a presenza da xente que estamos a ver este pabillón, a pesares obviamente das circunstancias epidemiológicas que estamos a pasar, e particularmente na provincia de Pontevedra, en área sanitaria de Pontevedra Salnés. Moitísima xente respetando todas e cada unha das medidas de seguridade, mascarilla obviamente, e todos os protocolos activos por parte da Federación e do Concello de Pontevedra, e sobre todo, se o que ti ben dise, unha final tanto na parte masculina como feminina de moitísima calidade, na que calquera pode gañar, que sen dúbida é o mellor para os espectadores e para nós. E unha cousa a destacar tamén, ti falabas antes do despregue de medios por parte da Federación, pero que traballos voluntarios está a ser tamén tremendo, porque xestionar este tipo de eventos, non? E sobre todo pues, os cambios de balón, os cambios das plataformas que van cambiando de posición entre unha ronda e outra, os están facendo unha velocidade que está a dar un dinamismo a este concurso digno de mención tamén. E sobre todo o que ti ben dis, como están a executar as súas facetas, pero sobre todo o número de voluntarios que hai, e sobre todo tamén o número de voluntarios de cada equipo, non? Neste caso eu podo falar dos voluntarios do meu club do Fisne, que tenemos, se mal non me lembro, 8 voluntarios que están a facer xunto cos voluntarios do Teucro tamén, obviamente, unha labor, como a ti ben dis, imprescindible. Os Minions de Santi Garrido. Primeiro lanzamento de Miguel Casal nesta final, que supera a Celti, vemos o segundo, lanzamento dobre, supera de novo ao porteiro, vemos este lanzamento simple, perdese por riba da portería. Lanzamento dobre agora de Miguel, supera e chega a todos 5. Suma 5 puntos Miguel nesta ronda. Ese lanzamento agora que impacta no pau, axudado pola intervención de Santi Bomba Picayo. Este lanzamento agora engana a Santi, supera, son 2 puntos máis, leva 7. Lanzamentos do lateral dereito, intervención de Santi Picayo. Tenemos ese último intento do extremo dereito, como aguanta ese rectificado, supera polo pau curto e alcanza a cifra de 8 puntos Miguel Casal. Tarefa complicada para Diego igualar esa marca espectacular, 80% de eficacia e moi bons lanzamentos, sobre todo, non, dese xogador que era a miña aposta, Pablo. Penso que non sei quen o ten máis complicado, ese tío ou Diego, os dous.
Yo confío totalmente en Diego, un jugador que se crece en los momentos difíciles. E aí temos ese primeiro lanzamento simple, supera polo pau curto a Santi Picallo, así todas Diego. Segundo lanzamento este doble, buscando a Frivolité. Santi Picallo que non sei se hasta lle dixo algo, Lanzamento agora a asegurar por parte de Diego, ese gol simple. Lanzamento agora doble, supera a cada os 4 puntos, agora desde o centro, lanzamento desde o centro de Diego. Alcanza os 5 puntos, ollo, balón doble imprescindible agora que consigue sumar este gol, 2 puntos, alcanza os 7. Sigue vivo. Dúas oportunidades para empatar ou para superar. E ese lanzamento de intervención de Celti, e ollo que se xoga neste lanzamento, se falla. Miguel Casal habrá ganado e aparece a figura de Pablo Domínguez. Celti consigue darlle ese título a Miguel Casal, que álzase con ese trofeo como mellor lanzador de primeira autonómica das ligas autonómicas galegas. E temos xa o primeiro protagonista. Bueno, desta gañaches ti, Santi, pero veremos na parte femenina. Sí, bueno, por lo pronto xa podo dicir que xa podo cantar victoria, non vou dicir moi alto porque rapidamente poden cambiar as tornas, pero por lo pronto Santi Garrido 1, Pablo 0. Pois creo que coido que non, que estamos trabucados, non? Sí, porque Lucía que chegou á final, parece ser. Aí temos primeiro lanzamento por parte de Lucía. Me gozo nun pozo. podes cambiar a túa aposta agora en directo. Bueno, vendo como estás a ir, non sei se decir Tidara tamén, Santi. Lucía Rodríguez que está intentando sumar puntos, aí o temos. Desde que o dixen, aí está marcando, Ahora lanzamento doble por parte de Lucía. Perdese por la zona izquierda da portería. Agora novo intento nesa zona dereita. O balón se perde polo pau longo. Agora este balón doble. Aí está ese lanzamento con valor doble. Intentar desde o extremo dereito. Aí temos ese lanzamento. Agora non se xoga coa esquerda, No, cando está a xogarse unha final, todo tipo de aposta arriscada non é moi práctica e viable, pero vemos que é unha xogadora con unha tendencia abusiva a buscar o bote próximo, non? O cal temos así, apuntadas palo efectivamente. Entón creo que estou fora da aposta eu dos meus maticinios erróneos canto menos. A ver, teño que dicir na nosa defensa que non, desde aquí non podemos contabilizar os segundos que lle sobran as xogadoras. Entón esos puntos non podemos contemplalos no transcurso do concurso, pero bueno, aí temos a Cintia, a miña aposta. Ese lanzamento de habilidade suave, non? Prácticamente liftado, non? Desde 9 metros. Idéntico execución máis espectacular as execucións de Cintia, tirando de calidade máis que da potencia. Estalle a sair contas de usar esa calidade, porque cada vez que a emprega está a conseguir éxito. Agora sí que errou 2 lanzamentos seguidos. Novo intento por parte de Cintia. Golpea no Longueiro, ese balón doble que podía poñer as cousas de cara. Lanzamento simple agora. Intervención de Patricia. Último intento para Cintia, a ver con qué nos sorprendes dese extremo dereito. Intento de listado, intervención de Patricia. Remata esta final feminina. Cal foi o resultado, Santi? Non sei se chegaches a velo. Estou pendente dos piques polo tema dos segundos tamén, que está a ser, digamos, o factor determinante para que non estemos moi acertados na fixación dos resultados. Así que vamos a proceder a la entrega de premios a los ganadores. Para ello, solicitamos la presencia del jefe provincial de deportes, don Daniel Benavides, y del presidente de CDC, Carlos Calo, para hacer la entrega a los campeones y subcampeones de este concurso de lanzamiento. Comenzamos pues con la categoría femenina. Subcampeona Cintia Bello.
hace entrega Daniel Benavides, jefe provincial de deportes. Continuamos. Vamos a conocer a la campeona de lanzamiento. Fuerte aplauso para Lucía Rodríguez. Hace entrega Carlos Calo, presidente de CDC. Pues bueno, nos vamos a la categoría masculina. Segundo clasificado, hace entrega Carlos Calo, presidente de CDC, a Diego Pérez. Y vamos pues a conocer al campeón que va a recibir el trofeo de manos de Daniel Benavides, jefe provincial de deportes. Él es Miguel Casal. Fuerte aplauso para todos los participantes en esta prueba de lanzamiento. Con Miguel Casal, campeón da proba de lanzamentos deste All-Star. Bueno, Miguel, sensacións desta proba? Bueno, a min dixeronme primeiro que era unha proba bastante sencilliña, cansa máis do que parece. Bueno, tiña duros competidores, Gabriel, Alberto, Diego, finalista. Pero bueno, eu sabía que tiña opcións, porque xogo en todos os postos, entonces queras que non teño unha lixeira vantaxe. E bueno, bastante contento e a disfrutar o que se pode. Bueno, segundo ano que estás aquí, ganas de repetir. Home, é unha festa do balonmán galego, pásase moi ben, hai que dar espectáculo e bueno, eu sempre estou disposto a facer estas cousas. Bueno, pois moita sorte para o que resta de All-Star. Falamos, vale? Gracias. E bueno, vai vir tamén a acompañarme a campeoa femenina Lucía Rodríguez. Noraboa, Lucía. ¿Cómo te sentiches en la prueba? Nerviosa, la verdad que nerviosa. Yo venía aquí de broma y me puse nerviosa. Sobre todo el primer tiro dije, cuidado. Bueno, primeiro All-Star. Sensacións, contame. No sé, la verdad que estoy un poco nerviosa, pero bien, muy contenta. Nos lo estamos pasando genial, que al final es lo más importante. Bueno, pois noraboa e vémonos no que resta do All-Star. Eu devolvo a conexión. Aí temos as verbas dos protagonistas e das protagonistas deste primeiro concurso con esos gañadores e veremos porque estamos a preparar xa para o segundo concurso, Santi, ese concurso de 7 metros que consistirá nunha primeira ronda de 4 lanzamentos e os xogadores que consigan meter 3 desos 4 lanzamentos pasarán á ronda final, que xa será a morte súbita, non? Ao xogador que antes falle, pois quedará eliminado. Vendo a lista dos participantes, Santi, quería preguntarte si tienes algún favorito. Es arte complicada esa pregunta, ¿no? Porque aquí volvemos a contar con la participación de Miguel Casal, pero tengo aquí un buen amigo como es José Canedo, pero es que luego también tengo jugadores como Alberto Bao, Adrián Arenal, Rubén López, Diego Pérez. En lo tocante, en lo atinente a la parte masculina, mi apuesta es Alberto Bao, sin duda, a los 7 metros, joder, porque siento una especial devoción a la hora de ejecutarlos. Y en la parte femenina permanece en mí esa falta de objetividad cuando leo el nombre de Tidar, que también está, que va a participar en este concurso. En consecuencia, mi apuesta. Por la parte masculina,
va a ser la de Alberto Bao, y por la parte femenina, la de Tidara Troyaola. Bueno, vamos a dejar la voz al speaker del pabellón, que va a empezar con la presentación de los participantes. De conocer a los participantes. Así que vamos allá. Llega el momento de la categoría de 7 metros. Así que recibimos, representando al balonmán Culleredo, Miguel Casal. Vamos a ver, Miguel. A Miguel se le subió el título que acaba de conseguir y se nos está haciendo de rogar lo que es la fama en cuestión de minutos. Pues nada, ya que no quiere, recibimos al representante del balonmano Porriño, Xosé Canedo. Representando al Pollo Artay, Alberto Bao. Por parte del balonmano pabellón ourense, Joel Colmenero. Balonmano 6 do Nadal, Joan Otero. Representando al balonmano Tui, Adrián Arenal. Representando al Atlético Novas, Rubén López Pintos. Y representando al Lavadores Vigo, Diego Pérez. Y bueno, vamos a ver si ahora sí, representando al balonmán Culleredo, Miguel Casal. Los porteros en categoría masculina, Santi Picayo y Pablo Domínguez. Y ahora nos vamos a conocer a las participantes en categoría femenina. Desde la Unión Balonmano Lavadores Vigo, Laura Piñeiro. Seguimos. Balonmán Pabellón Ourense, Lucía Rodríguez. Balonmán Sociedad Deportiva San Bartolomeu, Ainhoa Fernández. Balonmano Reconquista, Carmen García. Asmu Almeaño, Ariana Vázquez. Balonmán Tui, Sandra Araujo. Balonmano Reconquista Vigo, Cintia Villo. Y Escuela Balonmán Siria, Natalia Solís. En la portería, categoría femenina, desde la Sociedad Deportiva San Bartolomeu, Patricia Fernández. Y desde Asmu Balmeaño, Lorena Ligero.
Pues ahí tenemos a los participantes en los lanzamientos de 7 metros. Fuerte aplauso para ellos. Pues ya presentados los jugadores que participarán en este concurso de 7 metros. Hablaba Santi de sus pronósticos, sus favoritos, su apuesta de ganador para este concurso, y la mía está ya dirigiéndose hacia la línea de 7 metros en la faceta masculina, y nosotros que es José Canedo, seguro desde los 7 metros, al que he tenido el privilegio de entrenar. Quizás no puedo ser objetivo, pero ahí lo tienes, José Canedo. La voz de la experiencia y el talento, ¿no? Ese talento que conforme pasan los años, si bien es cierto que obviamente los años pesan sobre cualquiera de nosotros conforme vamos creciendo y nos hacemos mayores, ¿no? Pero es el talento puro, una técnica individual exquisita y un jugador con una trayectoria más que reseñable. En consecuencia, una buena apuesta, más sobre seguro, no arriesgas, ¿eh? Luego hablamos de la apuesta en el femenino, pero tenemos a Miguel Casal preparado para empezar esos 7 metros. Y recordamos que tendrá que marcar 3 de los 4 lanzamientos para conseguir pasar a la siguiente fase. Y recordamos también que en caso de empates será pues un jurado el encargado de elegir el que mejor ha ejecutado esos lanzamientos. Pero bueno, por ahora tenemos ahí ese duelo particular entre Miguel Casal y Pablo Domínguez Celti. Y que también es una piedra dura, Celti en portería a los 7 metros, son palabras mayores. Pues ese primer lanzamiento y ese amago y ejecuta ese lanzamiento superando a Celti, que tiene la dificultad añadida de la iluminación, ¿no, Santi? Sí, parece que está el foco puesto sobre, en este caso, Casal en la situación de lanzamientos de los 7 metros, pero efectivamente sí, los efectos lumínicos no juegan precisamente a su favor, y vemos la estrategia, 7 metros para cada uno de los porteros, Celti todos los 2 primeros, y en este caso Bomba los 2 últimos. Bueno, 2 de 3, se la está jugando ahora. Ahí Miguel Casal, si falla este lanzamiento, y eliminado Miguel Casal para esa segunda ronda. Por esa gran intervención de Santi Picayo, ha metido 2 de los 4 y no consigue pasar de ronda. Intervención clásica de Bomba a media altura, acompañando de pierna y brazo. Seña de identidad de este porterazo y de esta tan carismática y tan aclamada por los espectadores, y es el motivo por el cual hoy está aquí con nosotros en este All-Star. Pues el portero de la afición, no es para menos. Vamos a José Canedo fallando su primer lanzamiento, y ojo que está sobre el alambre el bueno de José Canedo. Ese primer amago contemporiza, supera ahora Celti y tendrá que meter los siguientes 2 lanzamientos si no quiere quedarse eliminado en esta primera ronda. Ojo al duelo, Bomba en portería. Ese amago de nuevo, supera ahora sí. 2 goles para José Canedo, el conocido como Jim Carrey gallego. Y esto es un todo o nada, Pablo. Ahí está ese lanzamiento directo potente de José Canedo, que es el primer clasificado para la final. Y veremos, porque mi apuesta sigue ahí, Santi. Sí, además ha dudado, ha apostado por algo arriesgado en ese último lanzamiento, cuando realmente se jugaba uno las habas. Ese lanzamiento rápido a media altura, un tempo muy rápido y muy complicado de detectar para los porteros siempre. Bueno, José Canedo es un hombre que conoce el mundo del espectáculo, sabe que hay que darle emoción, y ese lanzamiento errado en primer lugar responde a eso. Bueno, ahí tenemos muchísima calidad también a los 7 metros. Alberto Bao metiendo su primer lanzamiento sin dudas, y veremos ahora si es capaz de superar. Intervención de Celti, y ojo, porque es que este concurso fallas un lanzamiento y ya estás en la cuerda floja, Pues ese amago, lanzamiento, recurso de calidad que se le escapa, y Alberto Bao, que ya puede lucirse lo que quiera porque ha fallado 2 lanzamientos, se queda fuera de la final, y por ahora solo tenemos a José Canedo clasificado. Sin duda mi apuesta ya está totalmente fuera de lugar, pero en todo caso, bueno, están muy acertados los 2 porteros. Veíamos esta intervención de Celti, que prácticamente cogía el balón, lo incorporaba una vez, lo rechazaba, y vemos a Bomba, que está como siempre, sobre todo muy motivado, muy concentrado. Él sabe que tiene que hacer más allá de lo pasarlo bien su papel y dar siempre el 100%, que es lo que, insisto, que como entrenador para mí es un verdadero lujo poder ver a porteros así. Como tenemos allá Joel Colmenero, que consigue marcar su primer lanzamiento.
Vemos el segundo que ejecuta y se pierde por el lateral de la portería. Tiene dos nuevos lanzamientos que tendrá que meter Amos si quiere estar en la final. Mete primera Mago, carga de potencia, intervención de Santi Picayo, la bomba que acaba de conseguir eliminar a otro lanzador de la final. Y Joel Colmenero, que ejecutará su último lanzamiento potente, poderoso arriba, pero que no será suficiente para clasificarse. Ha hecho la apuesta de José Canedo, si bien es cierto que en este caso no se jugaba nada, lanzamiento rápido, potente, ángulo superior, que Bomba ya prácticamente había detectado, pero cuando uno ajusta tanto la probabilidad de éxito se acentúa y se exponencia tanto que consigues éxito. Ojo que tenemos ahí a la bestia Otero en los 7 metros, jugador del Sexto Nadal. Qué calidad, qué tremenda contrarrosca, no le pesan los errores del anterior concurso. Y ahí está, opositando para alcanzar esa final. Joan Otero con ese lanzamiento, buen armado de brazo, cambiando con la muñeca ese lanzamiento, 2 goles, está a 1 de clasificarse para la final. Veremos si es el segundo finalista de este concurso. Ese lanzamiento parabólico, se la jugó, se le perdió por arriba y ahora sí que tendrá que meter este lanzamiento si quiere estar clasificado. Primera Mago aguanta y lo consigue con muchísima calidad. Y ahí está, hizo bien en no marcharse para casa. Y aquí lo tenemos, dando muestras de su calidad. Y ya tenemos un duelo asegurado para la final, ¿no? Joan contra José. Veteranía contra calidad joven. Calidad joven y apuesta arriesgada, esos dos lanzamientos de habilidad que buscaba y que encontró éxito. Muestras de que esta juventud viene con mucho talento y con mucha osadía. Bueno, ahí tenemos lanzamientos de Adrián Arenal, jugador del Club Almantuy. Primer lanzamiento transformado, 2 jugadores que se conocen mucho, Celti y Adrián, que comparten vestuario. Tenemos el segundo lanzamiento, segundo gol para Adrián, que parece bastante seguro, bastante confiado de sus posibilidades. Primera Mago, aguanta. Intervención de Santi Picayo, que se las sabe todas. No picó ese lanzamiento y el listado lo capturó. Vamos ese Amago, lanzamiento. Y consigue sumar ese gol y clasificarse también para la final. Adrián Arenal. Tercer finalista con 3 puntos. Por lo pronto ninguno ha estado inmaculado en esa ejecución de los lanzamientos de los 7 metros. Y vemos como todos, cuando realmente se juega el pasar o no la final, arriesgan más bien poco y buscan esos lanzamientos que, por cierto, han sido prácticamente idénticos los 3, tanto el de José como el de Joan como el de Adrián. Bueno, ahí tenemos a Rubén López consiguiendo transformar el primer lanzamiento. Ahora se prepara para ejecutar el segundo. Tiene delante a Pablo Domínguez Celti. Primera Mago, Celti que aguanta y Celti que la para, pero se cuela igualmente en la portería. Y Rubén que está a punto de confirmar su clasificación para la final. Vemos en este lanzamiento ahora consigue superar a Santi Picayo y ahora que puede dar rienda suelta a su creatividad porque ya está clasificado para esa final. Primero Mago y ahora pues buscando el mismo lanzamiento, ¿no? que buscaban sus compañeros para asegurar, pero esta vez se ha perdido golpeándome el palo, se ha perdido fuera de la portería. Sí, intervención de muchísimo mérito de Bomba, que ha tocado con ese brazo izquierdo en elevación ese último lanzamiento. Bomba que está espectacular en estas tentativas de los 7 metros. Ojo, Diego Pérez a los 7 metros. Y Diego Pérez que hace un lanzamiento rápido, directo. No estaba bien preparado Celti. Consigue sumar ese gol. Celti que se va para atrás. Primera Mago y busca ese lanzamiento potente. Buena intervención del portero de Tui. 1 de 2 para Diego. Ahora la Bomba será el que se interpondrá entre él y la final. Lanzamiento de Diego. Asegura ese lanzamiento. Engaña a Santi. Y tendrá ahora el todo o nada. Amago, atención, contemporiza y asegura ese lanzamiento abajo. Lanzamiento potente y Diego que también estará en la final. Efectivamente, tenemos ya 3 finalistas. En este caso, José Canedo, tu apuesta por parte del Balonmano Porriño, Adrián Arenal del Balonmano Tui, Rubén López Pintos del Novas y Diego Pérez de Lavadores. Yo estoy fuera de... Y Joan Otero, Santi, no te olvides de Joan Otero. Es verdad, y Joan Otero del Sexto Nadal, efectivamente. No lo tenía aquí reseñado en amarillo la casilla. Y yo estoy fuera de apuesta, en consecuencia te vas a notar a un nuevo tanto y la báscula se decanta un poco más en tu favor por lo pronto, Pablo, pero esto no ha acabado en absoluto. Es que ojo porque los jugadores que han quedado eliminados en esta primera ronda son, bueno, atesoran muchísima calidad. O sea, al final
Bueno, esto es así, ¿no? Tienes 2 malos lanzamientos y ya has quedado eliminado. Sí, porque Miguel Casal creo que obvia cualquier tipo de comentario, así como Alberto y como Joel Colmenero del pabellón Orense son muy buenos lanzadores, pero a 4 lanzamientos todo puede pasar. Y tenemos ahí ese primer lanzamiento. Ahora a ver si consigue Patricia, que empieza a dar muestras de su calidad. Sí. Creo que es Lara, ¿no? Si no me equivoco, jugadora del Lavadores. Que nos consta a nosotros en el listado que tenemos. Yo creo que es la jugadora procedente del Morrazo, la que está ahora participando. Tiene a Lorena Ligero delante. Ese lanzamiento, buena intervención de Lorena, que detiene con esa mano izquierda, desvía el lanzamiento. Y Lara, que no va a poder clasificarse para esa final. Atención, porque ahora es Lucía Rodríguez la encargada de ese lanzamiento. Y buena intervención de Lorena con la mano derecha. Segundo intento para Lucía Rodríguez. Lanzamiento que transforma, 1 de 2 para la jugadora del pabellón de Orense. Atención, ese lanzamiento ahora lo detiene Patricia. Y parece, bueno, un momento de confusión ahora. Estaba Lucía reclamando que le faltaba un lanzamiento. Y ahí lo tenemos, ese último lanzamiento. Patricia adelante y consigue superar a Patricia. Creo que ha metido 3, ¿no, Santi? No, creo que si mis cuentas no han fallado, ha acertado 2, ha tirado ese ton 2. Aunque bien es cierto que esta confusión también me ha generado a mí una confusión paralela, pero yo creo que ha anotado 2 tantos de los 4 posibles, y de ser así estaría fuera de la final. Bueno, tenemos ahora a Ainhoa a los 7 metros, jugadora del Balonmano Sartolomeu. Y falló el primer lanzamiento. Veremos ahora este segundo lanzamiento. Consigue engañar a Patricia, la portera que conoce bien. Y esos duelos cobran especial interés, ¿verdad? Cuando te enfrentas a un portero de tu propio equipo. Y ojo que Ainhoa ahora ha perdido las posibilidades de clasificarse para la final con ese segundo error. El último lanzamiento para Ainhoa. La toca Lorena, pero no es capaz de desviarla. Bueno, veremos ahora. Creo que es Carmen García la encargada ahora del siguiente lanzamiento. Veremos que es la que sale, pero bueno, por ahora lo que hemos hablado, ¿no? Protagonismo para las porteras. Sí, sin duda, han empezado desde los primeros lanzamientos ya con muchísimo éxito, sobre todo, ya no tanto con el éxito en sí, sino con intervenciones de muchísimo mérito, ¿no? Y están siendo las protagonistas en todo el sector femenino, tanto en el trabajo previo de concurso de lanzamientos como en este caso en el concurso de 7 metros, están siendo sin duda las protagonistas. Bueno, primer lanzamiento errado para Carmen, el segundo lo ha conseguido transformar. Tendrá que resultar infalible de los 2 lanzamientos que le quedan si quiere clasificarse para esa final. Ese lanzamiento, intervención de Patricia y otra jugadora que queda apeada de la final. Pero ojo, porque no tenemos ninguna clasificada por ahora. Quizás se decida todo en la que mejor números haya conseguido, o incluso por decisión del jurado. Sí, porque efectivamente hasta ahora de las 4 jugadoras que han ejecutado lanzamientos, solamente 3 de ellas han alcanzado los 2 puntos, y en consecuencia, pues como tú bien dices, estarían eliminadas en la fase final. Bueno, vemos ahora lanzando a Ariana Vázquez desde los 7 metros, aguantando, consigue sumar ese gol a su cuenta. Patricia, que no era capaz de detenerlo. Ahora es Lorena Ligero la que ocupa la portería. Lorena que da 2 pasos para atrás y consigue con ese pie derecho. Lorena está teniendo una tarde portentosa, ¿eh? Sí, sobre todo ya apuntábamos antes en materia de selección de lanzamiento, que están interviniendo muy bien abajo y a media altura. No están optando por lanzamientos arriba, y quizás ahí podrían tener, digamos, más atisbos o más probabilidades de éxito. Otra jugadora más con 2 puntos, Pablo. En consecuencia, parece que no tenemos por lo pronto finalistas, si bien todavía restan 3 jugadoras con sus respectivas tentativas. Tenemos a Sandra Araujo, que también es una firme candidata por la calidad que tiene con esos lanzamientos. Y Sandra que aguanta, Sandra que lanza contra el palo, no es capaz de sumar su segundo gol. Le quedan 2 oportunidades, ahora tendrá que marcar estos 2 lanzamientos para poder clasificarse por ahora como única finalista. Ahí lo tenemos, y ojo, porque
Puede que estemos a punto de conocer a la primera finalista y sería una mala noticia para los jugadores que la precedieron. Pero no, aparece Patricia de nuevo para impedirlo. Y yo creo que por justicia, yo creo que si ninguna jugadora lograra marcar esos 3 goles, ganador del concurso de 7 metros las porteras. Sin ninguna duda, yo propondría incluso que lanzasen la una contra la otra por una forma de desempatar, si bien no disponemos de 2 premios, porque la verdad están haciendo un papel, totalmente protagonista, con intervenciones de muchísimo mérito. Pero ojo, porque si hablábamos de candidatos a alzarse con la victoria, Cintia también es una garantía, primer gol en ese primer lanzamiento, segundo gol para Cintia, y ojo que tiene 2 oportunidades. Bueno, ya vemos Marcos Pérez dando el espectáculo como siempre. La verdad es que ese lanzamiento ahora con giro, y ahí tenemos la primera finalista y por ahora única, Cintia Bello. Y ahora, bueno, si en el lanzamiento que se la jugaba a la clasificación se la jugaba con giro, ahora que nos puede... Bueno, lanzamiento por fuera. Ahí tenemos primera finalista, Cintia Bello. Y si Natalia Solís no es capaz de marcar esos 3 goles, creo que se proclamaría ya ganadora del concurso. Sí, esperemos que, como bien apuntado, Natalia pueda conseguir esos 3 goles mínimos y a partir de ahí podamos disfrutar de una final. Bueno, primer lanzamiento sobrio por parte de Natalia Solís. No está para floritura esta opción, hay que afianzar éxito. Y segundo lanzamiento que consigue sumar. No se anda con contemplaciones, Natalia Solís en los lanzamientos. Busca quizás más la potencia que la precisión. Y tenemos Patricia que interviene, Patricia que se pone en la trayectoria de la bola y consigue detenerlo. Y ojo, porque podemos estar a punto de conocer a la primera ganadora del concurso. Intervención de Patricia. Y recepción a una mano de Carlos Álvarez, que lo tenemos en la grada. Espectacular esa recepción de ese jugadorazo que tengo la suerte de entrenar este año. Bueno, es como un contraataque sacado por Villamarín, ¿no? Sí, el Villa además es que las pone donde quiere, te le dirige los pases, un francotirador. Pero bueno, creo que de Villa todo el mundo sabe que su cualidad son los números en portería. Es una pasada. Y sin dilatarme en esto, sobre todo reconocerle, yo que tengo la suerte de entrenar con él todos los días, la constancia, la dedicación, el trabajo y el sacrificio que hace todos los días para querer mejorar, generar situaciones nuevas. Es una pasada, es el típico jugador que todo el mundo quiere tener en su equipo, no solamente por rendimiento, sino por formación de sus compañeros. Bueno, pues tenemos ahora la final de esta parte masculina, esta final que será a muerte súbita. Bueno, ahí está el speaker que está presentando a Cintia como ganadora del concurso femenino de 7 metros. Que tenemos esa entrega, ese reconocimiento ahí en el centro de la pista para Cintia, que se lleva el aplauso de toda la gente que ha venido aquí al Municipal y con mucho merecimiento ha conseguido ganarlo ya en la primera ronda. Tenemos ahora en la categoría masculina, que recordemos están participando en esta final José Canedo, Joan Otero, Adrián Arenal, Rubén López y Diego Pérez. Y se la jugarán a muerte súbita. Veremos el primero que falle. Será eliminado, el que siga marcando será el que se proclame ganador. Aquí un solo lanzamiento, todo tipo de vaticinio es una conjetura, porque realmente puede intervenir miles de factores y miles de parámetros que pueden hacer que un buen lanzamiento pues no encaje gol. Pero bueno, lo que insisto y repito es que el único que sigue vivo en esta apuesta para este tipo de concurso eres tú. Con lo cual me doy por derrotado y la asumo como tal. No tengo excusa. Bueno, si lo nuestro fuera un concurso de adivinar quién va a ganar, digamos que gané por no presentación del rival. A ver, la victoria suma igual y a efectos estadísticos es lo que es. No tengo disculpa. Bueno, ahí estamos con los prolegómenos de esta final. El speaker animando a toda la gente aquí presente para intentar que la gente empuje a esos lanzadores. Tenemos a José Canedo preparado, concentrado para ejecutar ese lanzamiento. Anda que nos ha visto José en lanzamientos de 7 metros de este calibre. Ojo que arma el brazo, ojo que amaga lanzamiento y clásico lanzamiento.
Brazo estirado, brazo armado con anchura, superando al portero lateralmente. Sigue vivo José, sigue viva tu apuesta. Vamos a ver Joan ahora. Otero, jugador del 6 de Nadal, transforma ese lanzamiento potente superando a Santi Picayo. Y por ahora que están infalibles en esta final, Adrián Arenal, jugador del Balonmano Tui, preparado para disparar. Supera también a Santi Picayo y consigue pasar de ronda. Vemos ahora a Rubén López a los 7 metros. Rubén López que arma con una violencia tremenda y supera también a Santi Picayo. Infalibles para los lanzadores y veremos a Diego Pérez si es capaz de mostrar su calidad transformando el lanzamiento. Ojo porque los recursos de este jugador, de este jovencísimo jugador del Lavadores, que tiene un catálogo impresionante de lanzamientos, ¿eh, Santi? Sí, sobre todo porque es lo que hablamos, no solamente es la selección de lanzamiento en sí, sino los amagos intermedios, los amagos, digamos, buscando ya no solamente distorsionar, sino incluso generar una ventaja enorme, luego la velocidad, la fiereza del lanzamiento y luego, obviamente, la selección, la ubicación de los mismos, que es espectacular. Ojo que tenemos el primer error de Joan Otero, Joan la bestia Otero, que no es capaz de seguir progresando, dice el tío, a punto de parar el lanzamiento de Adrián, que se mantiene en la ronda. Ahí tenemos a Rubén con ese lanzamiento potente que golpea en el larguero y nos quedamos, bueno, queda Diego, queda José y queda Adrián. Veremos Diego con este lanzamiento, si es capaz de superar. Ahí está, con ese lanzamiento abajo, potente. Nos quedan 3 jugadores para decidir el ganador. José Canedo de nuevo los 7 metros. José Canedo que tiene delante a Santi Picayo. Intervención de la bomba. Ahí lo tenemos. Santi Picayo apareciendo en el municipal. Ahí tenemos superando a Adrián. Y ojo porque Diego tiene en sus manos el seguir vivo o darle el triunfo a Adrián. Ese lanzamiento ahora de Diego y ya será un mano a mano entre Diego y Adrián Arenal. Venga, Santi, te permito hacer una nueva apuesta entre estos dos jugadores. Veo muy bien a Adrián y le veo confiado. Ahora seguramente falla por una cuestión de que soy gafe, ¿no? Pero en todo caso, muy buen lanzamiento ahora arriba, ese ángulo superior. Le veo bien, le veo bastante confiado, le veo con una muy buena selección de lanzamientos. Obviamente la tarea es complicada por su rival, pero apuesto. Ojo, Diego, apuesto. atención a Diego, primer amago. Diego que se la está jugando. Y aparece Pablo Domínguez Celti para darle el triunfo a su compañero. Sospechoso también Santi por otra parte. Pero con todo merecimiento tenemos campeón de 7 metros masculino. Es Adrián Arenal Pumar, jugador del Club Balonmano Tui. Y ahí lo tenemos consiguiendo ese éxito. Que si no me equivoco, si no me falla la memoria, yo creo que el año pasado se lo llevaba otro jugador, un jugador del Culleredo, que era Mario Crecente, si no me equivoco. El año pasado no tuve la oportunidad de estar aquí contigo, Pablo, pero sí que reconozco que si acaso fuese ese el ganador, Mario Crecente, de este concurso de lanzamiento de 7 metros, un jugador un extremo de muchísima habilidad. Yo llevo mucho tiempo viéndolo, es un jugador que particularmente me gusta mucho. Es muy plástico, mucho juego de torsión, mucho juego de rotación y de flexión de cadera. Un jugador muy interesante y en los 7 metros un jugador pues que sin duda tiene capacidades más que sobra para ganar este tipo de concursos y otros muchos más. Bueno, pues yo invito a los espectadores que si recuerdan ese evento, que me corrijan. Yo creo que era Mario Crecente. Bueno, en cualquier caso, vamos a dar paso al speaker que va a presentar esta entrega de premios. Y también a José Luis Doval, coordinador del Banco de Alimentos de Pontevedra. Fuerte aplauso para ellos. Y vamos a proceder a la entrega. Categoría femenina, campeona, Cintia Bello. Hace entrega Bruno López, presidente de la Federación Gallega de Balonmano. Pasamos a la categoría masculina. Subcampeón en esta categoría, Diego Pérez. Ahí tenemos a Diego Pérez.
Y vamos a conocer al campeón categoría masculino, Adrián Arenal. Ahí tenemos recogiendo de manos de José Luis Doval, coordinador del Banco de Alimentos. Digo, fuerte aplauso. Y las sorpresas aquí no paran. Bueno, ¿qué? Pontevedra, ¿tenéis ganas de marcha o no tenéis ganas de marcha? Nos queda aún alguna que otra sorpresa. Bueno, estou aquí co campeón da segunda proba do All-Star. 7 metros, Adrián, te estreas neste All-Star e xa levas un trofeo para casa. ¿Qué tal esta experiencia? Hombre, yo vine porque me dijo mi club para venir y la verdad que contento, vine por pasar un poco bien un rato y aquí estamos. Bueno, di a verdad, ti xa coñecías o porteiro da proba. Hubo aí... Ti xa sabías a onde lanzarlle ese 7 metros? No, la verdad é que sorprendeume porque normalmente nos entrenos parame todas. Casi, o sea, un 90% paramas, así que sorprendido. Bueno, e agora con gañas de máis, ¿no? Home, agora a seguir ca tempada, a ver se conseguimos manternos. Bueno, aí Pues nada, seguimos véndonos neste All-Star. Noraboa. Gracias, chao. E bueno, vaiseme a acercar tamén Cintia Bello, a campeoa dos 7 metros femeninos. Aquí está entrando Cintia. Bueno, Cintia, segundo All-Star, segundo trofeo que te levas para casa. ¿Cómo estás viviendo este año? Pues con los mismos nervios que el año pasado, la verdad. Mucho mejor, está mucho más lleno el pabellón de gente, la verdad que mucha más alegría, muchos más participantes. A mí me está gustando mucho más todavía de lo que me gustó el año pasado. Bueno, año pasado levaches o trofeo de habilidades. ¿Imos a por él agora? Imos. Pues nada, deixovos aquí, despídome con Cintia e seguimos a ver si tamén se volve o fotocall na proba de habilidades. Moita sorte, Cintia. Piñas, chao. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de los ganadores de este concurso de 7 metros. Y bueno, y seguimos con el calendario, con los eventos preparados para la tarde de hoy. Recuerdo que tenemos por delante aún el concurso de habilidad y el partido All-Star. Pero antes tenemos la suerte de poder asistir a este espectacular actuación de las Broken Pitch. Un grupo que nos va a felicitar con una actuación... Bueno, digna de no perdérsela, Santi. Bueno, ¿qué conclusiones puedes sacar de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, vamos a ver, en primer lugar, lo que sí que vemos y creo que es obvio es la puesta en escena. Para mí, sin duda, desde aquí arriba, desde la cabina de retransmisión, la imagen que tenemos es privilegiada, es una visión panorámica del pabellón, las luces, los efectos lumínicos, el despliegue de medios, como bien apuntaba antes, es lo primero y más reseñable. Más allá de ello, desde el punto de vista estrictamente deportivo, lo que vemos son jugadores, en este caso todos participantes en ligas autonómicas en Galicia, jugadores de muchísimo talento, que contrastan experiencia, juventud, osadía, pero jugadores con muchísimo nivel que hemos disfrutado y hemos incluso narrado, Pablo, hemos tenido la suerte de narrar partidos de los cuales ellos han participado. Más allá de eso, pues ya es un evento en el que el año pasado, insisto, no tuve, la anterior edición, 2020, no tuve la oportunidad de participar por circunstancias. En consecuencia, soy primerizo en esto y estoy disfrutando muchísimo. Insisto, primero por la participación de la gente. Es decir, el pabellón, insisto, respetando los protocolos, tiene una amplia presencia de espectadores que participan, que forman parte del espectáculo, que forman parte de la fiesta de este balonmano gallego y que en consecuencia nos hacen disfrutar incluso a nosotros mucho más de la retransmisión, ¿no? ¿Y qué conclusiones más podemos sacar? Que para mí, y sin duda lo más importante de este evento, que tiene una duración considerable, es el partido. Yo estoy expectante y deseando que empiece el partido. Bueno, dejamos la voz al speaker del pabellón que va a presentar
Venga, vamos, vamos, vamos. Más rápido. Eso es. Venga, venga, venga. Fuerte, fuerte. Arriba. ¡Vamos, vamos! ¡Siguen las palmas! Bueno, ¿qué? ¿Tenéis ganas de una sorpresa? ¿Tenéis ganas de una sorpresa? No os escucho, Pontevedra. ¿No? ¿Hay ganas, Pontevedra? Pues ahí viene la sorpresa de este All-Star. Todo el mundo conoce a Broken Pitch y aunque no conozca el nombre, que yo creo que también los ha visto en alguna ocasión. 10 anos facendo música Broken Pitch. Broken Pitch está se facendo viral en internet. Que leva xa acumuladas en Facebook máis de 7 millóns de visitas. Arrasan las redes. Los creadores, compositores de la canción oficial de estos campeonatos. Broken Pitch. Broken Pitch. Desde Vigo, Broken Pitch. Broken Pitch. Broken Pitch. Broken Pitch. Broken Pitch. Please welcome with a big round of applause. Damos la bienvenida a Broken Pitch. Ahí tenemos a Broken Pitch.
to go. Let us know, let us know, let us know. The weather outside is frightful, by the fire is so delightful. As is there no place to go. Let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know, let us know. Let us know, let us know, let us know. Moi boas tardes a todos, como estades? Somos Broken Pitch. Hola, hola. É un verdadeiro placer estar aquí con todos vos. Moitísimas gracias, perdoadeos que estamos aquí dando polo cu. Pero nada, un placer estar con todos. Gracias. Better watch out, you better not cry, you better not put him telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and taking a try. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He's here to where you're sleeping. He knows where you're awake. He knows when you'll be better, 'cause all be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not put him telling you why. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not put him telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and taking a try. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He's here to where you're sleeping. He knows where you're awake. He knows when you'll be better, 'cause all be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not put him telling you why. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus coming to town. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming. Santa Claus is coming to town. Oh yeah. Woo. ABC is 1, 2, 3. I say but so and me. ABC 1, 2, 3, baby you and me. María de Balonmano, por contar con nosotros una vez más. Muchas gracias. I don't
Esta tarde nosotros y seguramente todo el mundo del balonmano echamos de menos a alguien, así que queremos mandarle un saludo ahí donde esté. Fran Teixeira, te queremos. Bueno, y hasta aquí los temas de hoy. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por traernos. Broken Pitch, es un placer. Muchas gracias. Toss, listen.
Fuerte aplauso a Pontevedra para Broken Pitch. Bueno, pues ahí tenemos el espectáculo. Pocas palabras que añadir a lo visto, porque la verdad es que ha sido tremendamente espectacular. No sé los que estáis al otro lado de la retransmisión, pero aquí en directo la actuación ha sido de muchísimo nivel. Y nada, poco que añadir al despliegue de medios por parte de esta Federación Gallega. Insisto en lo comentado antes, invito a todos los espectadores a participar en el chat. Ya están apareciendo nombres propios que estamos echando de menos en la jornada de hoy. El año pasado, bueno, hubo muchos nombres propios, pero entre ellos tenemos a Aaron Seoane, que ahí lo tenemos en el chat al pie del cañón. Y bueno, la gente también del chat que pide a Tabullo, a Marcos Pequeño, en fin, garantías de espectáculo y calidad que hoy no están aquí, pero y que echamos de menos en cualquier caso. Bueno, continuamos con la jornada, continuamos con la velada, que aún nos queda mucho por darnos y bueno, lo que nos espera ahora cuando termine este desmontaje de este espectacular concierto, pues tenemos por delante el concurso de habilidad, que bueno, si no me equivoco, mantiene el mismo formato que el visto el año pasado. Consiste, bueno, en una progresión en bote, haciendo slalom, haciendo zigzag, luego una prueba de precisión en lanzamiento, luego una de velocidad para recorrer todo el campo y una prueba más de precisión para finalizar. Los duelos serán 1 contra 1 y será un formato de rondas eliminatorias, ¿no? Uno contra otro en cuartos de final, clasificándose para la parte final. Y luego un duelo único en esa final que nos dará el último ganador de esta jornada y que será el preámbulo a ese All-Star que bueno, que Santi tanto está deseando disfrutar de él, ¿no? La verdad es que todos los eventos que estamos disfrutando son muy vistosos, muy espectaculares, pero a quienes nos gusta el balonmano de verdad, el balonmano genuino, el auténtico, somos sin duda firmes devotos de los partidos como tales. Obviamente no va a ser un partido al uso en el que se vaya a buscar estrictamente el fundamento competitivo, el objetivo competitivo, pero no por ello todos los jugadores sabemos que ya que están aquí querrán hacer un esfuerzo y obviamente llevarse el partido. Pero bueno, sin duda para mí es el evento más espectacular, el que más me gusta, quizás por la hora que se nos pueda acumular mucho, ¿no? Después del bagaje de concursos que tenemos y que hemos tenido hasta ahora, pero en todo caso para mí es sin duda el evento clave, el evento estrella de toda esta concatenación de eventos de este All-Star 2021. Pues ahí vemos el rápido despliegue por parte de los voluntarios, como están preparando ya ese slalom que tendrán que realizar los jugadores y esas plataformas para colocar ahí los balones con los que harán esa prueba de precisión. Y bueno, como decíamos, ¿no? La capacidad de transformación que tiene la pista en este evento está siendo espectacular, ¿no? Porque tenemos, pues, han cambiado totalmente 40 por 20 en muy poquito tiempo. Desde luego, con tanto obstáculo, a mí personalmente se me haría complicado con lo torpe que soy el poder seguir el cauce del evento, pero es un concurso que quizás las tareas en sí aisladas puedan parecer sencillas, pero tienen su cierta complejidad. Por ejemplo, el tema del bote incorporado con la velocidad es una cuestión que trabajamos desde alevines, desde la fase más primaria del aprendizaje en el balonmano, pero cuando le incorporas ya el slalom lo hace un poquito más complejo. Y sobre todo coordinar eso, el pararse, el estabilizarse y optar por un lanzamiento que tiene un objetivo de ubicación no es tan sencillo como parezca. En consecuencia, que los espectadores no se alarmen cuando vean que ninguno de los lanzamientos, los primeros sobre todo, no consiguen ese éxito, porque es realmente la tarea mucho más compleja de lo que quizás pueda parecer a través de una pantalla o incluso en directo. Sobre todo porque en el juego real, a la hora de lanzar, se usa mucho como referencia la posición del portero, ¿no? Al final, sin esa referencia, buscando el lanzamiento preciso en esos agujeros que tienen las porterías que están preparadas, bueno, se hace realmente difícil y saca a relucir una cualidad diferente a la de un lanzamiento real. Sí, porque es lo que tú muy bien apuntas. Cuando tiene la referencia, el portero puede jugar con él, puede optar por lanzamientos de habilidad, es decir, dispone de más herramientas, de más variables. Cuando el objetivo es únicamente situar el lanzamiento, siempre se plantea la primera dicotomía, que es: opto también por la fuerza o busco la delicadeza, la sutileza. En mi caso, por ejemplo, no disponiendo más bien de segunda herramienta, siendo un poco becerro, si me permite la expresión, buscaba siempre combinar un poquito la fuerza porque me generaba más seguridad a la hora de ubicar el lanzamiento.
jugadores como por ejemplo Cintia, ya lo hemos visto en secciones de lanzamiento 9 metros, o Alberto, si me vienen a la cabeza por ejemplo, son jugadores que quizás optarían por esa fórmula un poquito más de habilidad, de ubicación, de precisión. Claro, jugadores como yo, mucho más toscos y mucho más primarios en ese sentido, no disponemos de esas herramientas. Yo creo que sería de los tuyos también, ¿eh? Yo haría un agujero nuevo en el panel. Claro, y cuya puntuación desconoceríamos, en consecuencia hasta podrías adulterar el concurso y a ver luego quién te dice lo contrario. En fin, veremos. También el año pasado tengo que decir que, bueno, personas capacitadas para hacer ese agujero sin muchos problemas, contábamos con nombres como el de Carlos Gerhardt. No sé por qué, pero me vino a la cabeza, sin siquiera saber que participó el año pasado, su imagen. A Carlos, que le mandamos, como no puede ser de otra manera, un fuerte abrazo. Ese jugador que el año pasado militaba en el Meaño y que este año se ha incorporado a las filas del balonmano Reconquista en Primera Nacional Masculina. Bueno, por hablar un poquito de esas competiciones autonómicas, ¿no? Y concretamente de la masculina, tengo la sensación, y corrígeme si no estás de acuerdo, pero tengo la sensación de que en estos últimos años el nivel de la Liga Autonómica ha sido especialmente alto, ¿no? Sobre todo cuando normalmente siempre existe la sensación de que las ligas, cualquier liga, va perdiendo nivel conforme pasan los años, ¿no? Porque, bueno, se van yendo figuras que eran referencia, otros van cogiendo ese rol, pero sin embargo la sensación siempre es como que se va perdiendo algo, ¿no? Y sin embargo desde hace unos años yo creo que se ven, pues eso, nombres bastante ilustres en esas categorías autonómicas. Pues, por ejemplo, el Meaño el año pasado tenía muchos jugadores con pasado en Primera Nacional, Culleredo, un equipo con un nivel altísimo, el Pollo también con jugadores de muchísimo nivel y sobre todo, quizás también un poco afectado por todo este despliegue, ¿no?, que está haciendo la federación y que nos está dando, nos está mostrando ese espectáculo, ¿no?, que normalmente no llegaba a las casas, pero ahí lo tenemos, ¿no? Y bueno, es de destacar ese nivel alto de la liga autonómica, que quizás ha perdido un poco con esa subida y posterior renuncia del Meaño, que ha acabado, bueno, con jugadores compitiendo en categorías superiores. Hablando del proyecto de Meaño en particular, sin tratar de extendernos mucho en ello, sí que es cierto que es un proyecto que nosotros lo vivimos, incluso lo narramos en más de una ocasión, y fue una verdadera lástima el ver cómo todo el trabajo que había detrás de la escuadra de Víctor Garrido, liderada por Víctor Garrido como entrenador, en su faceta de director de orquesta desde el banquillo, fue una pena ver cómo se diluía ese proyecto. Pero en todo caso, sí que ratifico radicalmente lo que tú apuntabas, Pablo. La Primera Autonómica es una liga que hoy en día sigue creciendo y sigue siendo sobre todo una fuente de exportación de jugadores para categorías superiores, que realmente no deja de ser un poco el fundamento, ¿no? Muchos jugadores, incluso con mucho talento, que por circunstancias académicas universitarias tienen que irse a equipos un poquito más modestos, ¿no?, para poder compaginar la faceta académica con la faceta deportiva. Eso construye una Primera Autonómica de mucho más nivel, de jugadores que incluso después, como bien decíamos, exportan, ¿no? Clubes que exportan a jugadores de Primera Nacional. Hay jugadores técnicamente que están muy por encima de la categoría, y eso ratifica dos cosas. La primera, es mucho más vistoso de lo que era antes la Primera Autonómica masculina gallega, y en segundo lugar, desde la federación se están haciendo bien las cosas para tratar de conseguir una liga competitiva a nivel autonómico mucho más potente. Bueno, luego hablaremos un poco de la femenina también, pero ahora tenemos que dar paso al speaker, que va a presentar ya a los participantes en este concurso. Curso de habilidades. Menudos enfrentamientos tenemos aquí en esta competición. Duelos a muerte entre dos jugadores y dos jugadoras que tendrán que realizar con la salida desde la línea de fondo en la trayectoria de dribbling con el balón. Una vez lleguen al final, tenemos en la zona situada a la derecha de la mesa de anotadores 3 porterías. Entrarán en juego las 2 de los laterales, donde en pase tras bote los participantes tendrán que anotar. Una vez consigan meter el balón, saldrán a recoger en la peana un balón para lanzar desde 6 metros. Una vez lo consigan, se irán a la portería contraria, donde lanzarán desde 9. Así que tenemos todo preparado, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué? Tendremos que empezar a conocer a los participantes. Pues vamos allá. Pero vamos a escuchar las palmas primero. ¿Estáis preparados? Pues vamos ya a conocer a los participantes en esta prueba de habilidades. Recibimos, representando al balonmano Parriño, Gabriel Isidro Calvar. Por parte del balonmano Pabellón Ourense, Ana Pérez. Representando al Pollo Artay, Alberto Bo. Por parte del balonmano Tui, Sandra Araujo. También defendiendo la elástica amarilla del balonmano Tui, Adrián Arenal. Por parte del balonmano Sociedad Deportiva San Bartolomeo, Ainhoa Fernández. Defendiendo la elástica del balonmán cullereno, Miguel Casal. Por parte de la Unión Balonmán Lavadores Vigo, Laura Piñeiro. Defendiendo la camiseta del balonmán Pabellón Ourense, Joel Colmenero. Defendiendo a Sociedad Deportiva Carballal, Lara Montes. Defendiendo Unión Balonmán Lavadores Vigo, David Veloso. Defendiendo al balonmán Reconquista Vigo, Cintia Bello. Con la verde de Escolas Balonmán Siria, Natalia Solís. Con la camiseta del balonmán 6 de Naval, Joan Otero. Defendiendo la roja del Atlético Novas, Rubén López. Y con la camiseta de las Mual Meaño, Carolina Ferreiro. Fuerte aplauso para todos ellos. Vamos, Las Palmas, Pontevedra. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. Fun a taberna do meu compadre, fun polo vento e vin polo aire. E
come cosa di incantamento, fu un po' l'aire, vin po' lo vento. Chicos, nos retiramos para poder dar comienzo. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. E pousa, pousa, xiña, e non me toquen aquela cousiña. E pousa, 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 e non me toquen aquela cousa. Bueno, ahí está la presentación de los participantes y veremos cuáles son los primeros duelos particulares con los que disfrutaremos y sobre todo también pues ver esa habilidad que demuestran los jugadores y veremos si alguno de los ganadores de los anteriores concursos repite éxito o si por la contra se viene un nuevo ganador. Bueno, por reanudar un poco la conversación de antes, Santi, aprovechando estos momentos antes del comienzo de la prueba, el balonmano femenino de la Liga Autonómica, pues con el ascenso del Cañiza han perdido, pues evidentemente, calidad, porque el Cañiza atesoraba mucha calidad, pero por otro lado la competición ha ganado también en igualdad y en competitividad, ¿no? Porque es verdad que el Cañiza pues se llevaba el campeonato con cierta holgura. Sí, bien es cierto que, como tú bien apuntabas, la Cañiza era un equipo que quizás estaba un pasito por delante y buena prueba de ellos en los resultados que tuvo durante la liga regular y esa fase de ascenso que además tuvimos la enorme fortuna de poder narrar y disfrutar de ella por el ambiente que hubo, pero es que efectivamente no hay disonancia entre la parte masculina y la femenina, sino que van en absoluta consonancia. Bueno, y ahí tenemos, arranca la prueba con ese primer slalom y parece que están muy efectivos los dos jugadores. Ahí tenemos cómo buscan ese lanzamiento ahora intentando meterlo en la portería, no lo conseguía. Pues sí, bueno, están alcanzando el otro lado, buscan ahora superar y lo consigue el jugador, no sé si Gabriel Isidro, no sé en quién lo consiguió transformar antes, Santi, no sé si lo has podido ver. Si acaso no estoy equivocado, creo que Gabriel Isidro fue el primero y de hecho no sé si incluso, desde aquí es harto complicado poder descifrarlo, ha conseguido enchufar los 3 lanzamientos, ¿puede ser? O quizás ha errado alguno. Bueno, están valorándolo los árbitros, están hablando de... Están pidiendo el VAR, de hecho, ahora. Sí. O sea, yo creo que nos haría falta una foto finish casi para decretar y sobre todo también que ha sido todo tan rápido que a ver si se ha ejecutado todo con corrección. Creo que tenemos que repartirnos las tareas, coger tú un jugador, yo al otro e ir anotando en nuestra cabeza los tantos que consigue cada uno de ellos, obviamente, porque es complicado, ¿eh? Bueno, tenemos ahora a Alberto Bau y a Diego Pérez, si no me equivoco, preparados para... Menudo duelo, ¿eh? No, Diego Veloso, la veteranía de Cangas. Sí, David Veloso, efectivamente, jugador cuyo origen está en Cangas, una factoría de producción de jugadores, y actualmente en el Lavadores. Ahí estamos tirando de picardía. David Veloso ahí sacando esa pequeña ventaja a Alberto Bao y buscando ese lanzamiento picado con sutileza. Los dos lo consiguen, dando muestras de esa precisión que atesoran y con giro David Veloso, que quizás, bueno, los dos intentándolo con giro, con ese duelo particular. Y tenemos a Veloso y Alberto Bao calcándose los registros, A ver, se la están jugando ahora, veremos si son capaces de transformar ahí. Tiro de espaldas, ninguno de los dos acierta, pero bueno, yo creo que al público se lo está ganando Veloso, Sí, Veloso es garantía de éxito y es garantía de, sobre todo de espectáculo, ¿no? Pero veíamos cómo buscaba lanzamiento 360, luego lanzamiento de espaldas, y claro, si la asocias con Alberto Bao, tienes una perfecta simbiosis de dos jugadores que adoran y promueven el espectáculo frente a todo. Bueno, pues ahí está David Veloso, que se lleva esta prueba, o eso creemos, porque está llena de sorpresas en la tarde. No hemos estado precisamente atinados hoy, para lo que el resultado refiere. Bueno, también las sorpresas también son bien recibidas, ¿no? Le dan un punto de emoción a esto que nunca sabes si realmente lo que has apreciado es lo oficial. Bueno, veremos ahora Joan Otero y Adrián Arenal ahí haciendo el slalom. Se pasa un poco de frenada, parece Joan Otero, pero recupera esa ventaja buscando ese lanzamiento en bote. Lo consigue Joan. Adrián, que no es capaz de transformarlo en primera instancia. Ahora con giro, ahí está Joan intentando meterlo por el agujero, ahí ese lanzamiento, y lo mete por el agujero. Y Adrián, que sigue intentándolo. Te decíamos lo que iban a echar de menos jugadores, esa referencia al portero, Sí, es complicado, porque aparte de ese primer lanzamiento todos coinciden en buscar ese bote intermedio, que la verdad es una muy buena decisión.
pero no es tan sencillo como parece. Lo que es la circunferencia, el diámetro de la circunferencia no es tan grande y en consecuencia, y sin la referencia del portero, pues es complicado. Yo en ese tipo de concursos no participaría nunca, pero por el bien del espectáculo y por el bien de los espectadores en general, porque soy, ya decía antes, harto tosco para estas cosas y no buscaría ese voto intermedio, buscaría un pildorazo que solíamos decir nosotros cuando éramos pequeños, y si es cuestión de suerte y si no también. Bueno, pues se lleva la victoria Xoán Otero, clasificado para la siguiente ronda, para la semifinal. Y tenemos ahora a Rubén y a Miguel Casal compitiendo. Ahora Miguel Casal, que parece que se lo está tomando con calma. Bueno, lo que dice la experiencia también, ¿no? Las cosas al final se consiguen mejor si consigues ese lanzamiento a la primera, más que si corres mucho. Pero la verdad es que Rubén se lo está poniendo harto difícil. Rubén López, que ya está de vuelta y solo necesita colar el balón en uno de esos 4 agujeros. Ahí lo tienes. Y Miguel, no corras más, que no hace falta. Rubén, que se alza con esa clasificación para la semifinal. Ahí lo tenemos, a Rubén López, jugador de la Canoa Atlético Novas, consiguiendo el acceso a esa semifinal. Rubén López, que es un jugador que tampoco hemos hablado mucho de él, porque tampoco disponemos de mucho tiempo para pararnos, ¿no? Digamos, analizar cada uno de los jugadores. Pero es un jugador que siempre me ha llamado mucho la atención. Es un jugador que se puede desenvolver muy bien en primera línea, que en el extremo tiene una calidad muy considerable, tiene mucha variabilidad en los lanzamientos, muy plástico, mucho juego de torsión y luego mucho juego de habilidad, mucho juego de esos lanzamientos de habilidad, buscando, digamos, siempre el engaño, ¿no? Y buscando, en fin, un poco más el espectáculo. Es un jugador muy interesante, aparte es un jugador motrizmente muy potente y, en fin, siempre ha sido un jugador que me ha interesado mucho y que me ha gustado mucho verlo jugar. Bueno, pues ahí tenemos ahora el cambio de balones para la competición femenina. Ya tenemos los semifinalistas, o creemos que los tenemos. Diría que Gabriel Isidro, Xoán Otero, Rubén López y David Veloso. Veremos ahora este duelo femenino, si no me equivoco, entre Ana Pérez, efectivamente Ana Pérez, y Ainara Vázquez, si no me equivoco, es la otra. Y ahí tenemos ese slalom, ese zigzag que por ahora está muy igualado, llegando a la zona de lanzamiento. Y atención, porque lo consigue Ana Pérez. Vuelve Ana Pérez hacia el lado contrario, buscando colar la ola por ese agujero. Ahí lo tenemos, como lo consigue la primera. Y veremos si esa ventaja que tiene ahora es suficiente para llevarse la clasificación. Y efectivamente no, parece que lanzamiento antirreglamentario, tiene que ser lanzamientos de 9 metros. Veremos ahora si es capaz. Ahí está ese lanzamiento. No vale, porque no se cuela por el agujero. Lo intenta de nuevo, buscando por abajo. No lo consigue. Estamos ahora las dos jugadoras con cierta dificultad para conseguir ese éxito, pero ahí está Ana Pérez, que se clasifica para la semifinal. Y tenemos a la primera semifinalista, Ana Pérez, jugadora del Club Balonmán Pabellón de Orense. Me vas a permitir que haga una pequeña digresión, porque de los 4 voluntarios que tenemos ahora mismo con los balones, son 4 jugadores de la base del Cisne, 4 entre cadetes y juveniles: Mateo Castro, Bricio Fontanes, Vicente Enrique Domínguez, uno más de esa prodigiosa y emblemática Saga Domínguez, un extremo zurdo de un talento espectacular y un porterazo como lo es Hugo. Y desde aquí, pues como tengo la suerte de disfrutar de ellos prácticamente todas las semanas, agradecerles la labor y poner en contexto a estos chavales, que son sin duda muchos de ellos futuro del Cisne y futuro del primer equipo. Desde luego, la verdad es que nombres propios que tienen ahí los voluntarios, mucha calidad ahí, tanto Hugo, Vicente Enrique, jugadores que he tenido también el privilegio de entrenar en momentos puntuales. Pero bueno, estamos viendo ahora a Sandra Araujo y a Cintia. Bueno, qué bien. El fair play también, ¿no? Están dando, la verdad, que una lección de espectáculo aquí en el Municipal, con ese intercambio de balones. Y tampoco lo hemos señalado, pero también esos lanzamientos con giros más de balonmano playa, ¿no? Que se ha visto y que también recuerdan un poquito a esa modalidad. Creo que Sandra Araujo se ha llevado este reto, ¿no? Este duelo particular. Anotamos Sandra Araujo, a ver si no nos equivocamos, si pasa a Cintia a semifinales. Pero bueno, tenemos tercer duelo de cuartos de final femenina. Y tenemos a Ainhoa Fernández y a Natalia Solís. El Samer Ptolemeu contra el Calvo Siria. Ahí están
avanzando en ese dribbling, esquivando esos carteles, que también digno de mención que nadie haya tirado ninguno por ahora, Santi. Sí, yo desde luego hubiera ramplado con los 5 que tenía por delante. Y más complicado hubiera sido después coger el balón todavía, si es que no me hubiera caído por el camino, pero la que están teniendo bastante éxito. He habido ahí un par de jugadores, un duelo en el que ha estado un poco más trastabillado, por decirlo así, pero en general están teniendo éxito bastante rápido. Bueno, ahí tenemos a Natalia Solís, que parte con ventaja, tiene la ventaja de esos 30 metros y ha conseguido creo que el tercer intento consiguió meter la bola en la portería. Y tenemos una nueva semifinalista, Natalia Solís Pose, del Calvo Siria. Natalia, que ha buscado lanzamientos, la última tentativa, es tercer lanzamiento desde parado, desde estático, que yo, no sé tú, Pablo, qué opinas, pero ¿qué crees que es más sencillo? ¿Hacerlo en salto y en consecuencia aproximarte más a la portería, ojo, con el tema de la velocidad y la potencia, o hacerlo desde estático? Pues yo personalmente diría que en salto, pero más por costumbre, porque estoy más adaptado a ese movimiento, ¿no? Un jugador con la mano al final suele lanzar más en salto, pero bueno, habría que verse en la situación. Bueno, tenemos ahí a Laura Piñeiro, jugadora que antes se nos escapaba, se nos traspapelaba. Y ahí lo tenemos, que consigue jugadora de lavadores y que compite contra Carolina Ferreiro, creo. Carolina Ferreiro, efectivamente. Carolina Ferreiro de Asmu Balmeaño. Y Carolina Ferreiro, que lleva cierta ventaja. Veremos si es capaz de materializarla. No es capaz de meter esa bola. Y Laura Piñeiro, que recupera terreno. Ese balón que no conseguía. Y ahora sí, creo que ya se ha terminado. Carolina ha conseguido ese tanto. Y ya tenemos la última semifinalista, Carolina Ferreiro Fajardo de Asmu Balmeaño. Ahora se disputarán las semifinales en este concurso de habilidad. Y bueno, veremos si ciertos jugadores siguen apostando por ese lanzamiento en giro, Santi. Se aventuran demasiado. Yo no quisiera someterme a mí mismo a ese riesgo de buscar. Ya la tarea es compleja en sí, como por encima poder, digamos, hacerla más complicada. Y bueno, yo torcería un tobillo mínimo después del giro. Si es que llegaría a girar a los 360, no los hacía, porque no los hacía ni en playas ni en ningún otro formato. Ya podía tener un trampolín de por medio que ni eso. Y luego el tobillo pues estaría sin duda renqueante 3-4 semanas por lo menos, un esguince de grado 3. Pero me ha gustado el detalle del fly play que apuntabas tú antes, de Cintia y su compañera, que además ha quedado muy bien porque han conseguido respectivos éxitos simultáneos en el momento. Y ha sido un detalle muy interesante, que además es buena prueba de que en el balonmano femenino, como en el balonmano masculino, pero en el femenino quizás todavía más si cabe, hay esa muy buena relación entre todas las jugadoras. Bueno, ahí tenemos David Veloso contra Gabriel Isidro. Mercedes contra Red Bull, ahí estamos. El primero consiguen ese éxito. Madre mía, David Veloso que lanza desde el medio campo. Gabriel Isidro que le intenta, ahora es Veloso el que consigue transformar y se va a campo contrario. Gabriel Isidro que le anda la zaga. Llegan los dos, situación cercana. Veloso lo consigue, Gabriel Isidro lo consigue, pero creo que Veloso se ha adelantado por muy poquito. David Veloso, Verstappen consigue adelantar a Hamilton. Y tenemos el primer finalista. Una apuesta segura hubiera sido Veloso, si acaso hubiésemos hecho pronósticos antes. Hubiera sido una apuesta segura, no sé si tanto de éxito o espectáculo, porque la verdad que el espectáculo está garantizado con Veloso, pero por lo pronto ya vemos que está en la final. Bueno, ahí tenemos a Joan Otero y a Rubén López, ahora corriendo los dos, y bueno, se vuelve a pasar un poco de frenada. Ahí el Alfa Tauri de Joan Otero. Qué bien Rubén, ahora es lanzamiento sutil. Bueno, Rubén López que lleva la iniciativa, le saca cierta ventaja a Joan. Y Joan que está ya un poco, bueno, disfrutando del momento. Lo intenta ahora y lo consigue Rubén López. Joan Otero que queda apeado de esa final y Rubén López que se verá en la final contra David Veloso en ese duelo por el trofeo del concurso de habilidad. Se prepara el cambio de balones para el concurso femenino, esas semifinales femeninas. Y tenemos a Ana Pérez y Cintia Bello que se están preparando. Bueno, venga, 4 semifinalistas en chicas. Santi, ¿por quién apuestas? Tenemos a Ana Pérez, Carolina Ferreiro, Sandra Araujo. No, perdón. ¿Ves? Ya nos confundimos. Cintia clasificada. No era Sandra Araujo, era Cintia.
Bueno, es la línea que llevamos desde el comienzo de la retransmisión, ¿no? Ana Pérez, Cintia, Carolina, Natalia o cualquier otra que nos hayamos confundido y que pueda haberse clasificado. Como tengo que hacer una apuesta, voy a ir sobre el seguro máximo cuando todavía no sé exactamente bien quién participa. Voy a ir con Cintia de cabeza. Voy sobre el seguro también. Seguramente apostará por su utileza, que ya demostró en el concurso de lanzamientos desde 9 metros, con lanzamientos prácticamente liftados, engañando a la portera. Así que mi apuesta está ejecutada. Bueno, pues ojo, porque Ana Pérez también tiene, a tener una calidad digna de competir contra la de Cintia, ¿eh? Ahí está ese primer lanzamiento, consiguen éxito las dos, con mucha sutileza de las dos. Y vamos a Ana Pérez, que lo intenta, primer lanzamiento y lo cuela, las dos lo cuelan. Infalibles las dos jugadoras y quizás se decida por quién llega antes. Atención ese balón y lo consigue, diría que Cintia, ¿no? Tengo dudas porque han entrado en el mismo orificio y prácticamente a la par. Entonces no sé qué balón hace los dos. Creo que Cintia, porque nos narraban aquí el speaker, parece que Cintia. Cintia Bello, la que habíamos eliminado en cuartos de final, que se clasifica para la final. Segunda semifinal femenina, que salvo sorpresa es Natalia Solís contra Ainhoa Fernández. No, efectivamente nos hemos equivocado. No, es Carolina Ferreiro, efectivamente, sí. Natalia Solís, Carolina Ferreiro. Están preparadas y arranca. Semáforo verde para las dos jugadoras. Como están ahí haciendo ese slalom, llegan a una zona de 9 metros, lanzamiento en bote. Y ojo porque de rebote ha entrado. No se dio cuenta Carolina, pero ahí estaba. Ahora lanzamientos de 6 metros, ese duelo particular. No lo consigue Carolina, a la segunda sí. Y ojo porque Natalia puede conseguirlo. Natalia no contó ese lanzamiento, se coló por un lateral. Y ahora sí, ojo. Ahora no sé si hubo simultaneidad. Diría que es Natalia Solís la finalista. Pero no las tengo todas conmigo, Bueno, se prepara todo para la final masculina. Rubén López contra David Veloso. Y se preparan ya los dos jugadores. La veteranía contra la juventud. Veloso contra Rubén. Y veremos si Veloso nos deleita con algún efecto, alguna cabriola o algo que nos pueda sorprender, Santi. Tratándose de una final, sería decepcionante que Veloso no diese un poquito más de espectáculo si cabe del que ha dado hasta ahora. Yo creo que sí que tengo sumamente claro es que Rubén va a ser más fiable, más sólido, más conservador, pero ojo, no menos efectivo, porque es un jugador que, insisto, va a poner las cosas muy complicadas a Veloso. ¿Podríamos decir que David Veloso es el digno heredero del chino, de Aaron Seoane, que el año pasado nos hizo un gran espectáculo? Creo que había un comentario atinente a ello en el chat, precisamente mencionando a Chino, pero desde luego es un dignísimo sucesor. Luego revisaremos un poco el chat, porque yo creo recordar que efectivamente sí lo había. Bueno, le pedimos su valoración en el chat, que nos diga si lo admite como heredero o si tenemos que pedirle disculpas públicas. Veremos. Arranca esta final masculina del concurso de habilidad. Por ahora parece que se lo están tomando con calma los dos. Llegan a zona de lanzamiento y el primer lanzamiento David Veloso, que lo consigue, Rubén López que no. Rubén López lo vuelve a intentar, ahí esta vez sí lo consigue. Y va a intentar alcanzar, ahí tenemos ese lanzamiento entre las piernas de Veloso. Y ahora ya no se la juega, ya lo consigue. Y tendrá cierta ventaja porque Rubén López, que sigue intentando colar ese segundo balón en la portería. Atención Veloso con ese lanzamiento que, bueno, está poniendo en peligro la integridad de los voluntarios. Lo intenta de nuevo por detrás de la espalda. Lo intenta de nuevo, no lo consigue. Se está jugando el título y ese lanzamiento directo. Podemos decir que al final se rajó, pero consiguió ese éxito. Campeón del concurso de habilidad, David Veloso. Y yo creo que sí podemos decir que es digno heredero de Aaron Seoane. Mira cómo lo celebra ahí, jugador con sus allegados. Qué maestría, Pablo, con hasta 4 lanzamientos de espaldas, buscando y persistiendo. En cuanto vio el toro venir, se puso a la barrera y optó por lanzamiento fiable. Pero la primera, sin mayores miramientos, sin complejidad de ningún tipo, dentro. Y dice, hasta aquí hemos llegado, se ha acabado el concurso. Casi un lanzamiento burocrático, diría.
profundamente protocolario. Sí, es un trámite que tenía que hacer porque llegaba Rubén. Pues bueno, vas a cerrar esto porque se nos hace de noche. Bueno, hombre, algún premio me tendré que llevar a casa, ¿no? Bueno, final femenina. Cintia contra Natalia Solís, contra todo pronóstico. Hemos acertado en la final. Que no se acostumbre la gente en YouTube, porque no se repetirá mucho más. Y ojo al detalle de la pantalla dividida, ¿eh? Tenemos ahí despliegue de medios. Y ahí tenemos ese duelo, vamos, que avanza en zigzag. A la par las dos jugadoras, Cintia Bello con un poquito más de ventaja. Llega a zona de lanzamiento y lo consiguen las dos a la primera. Es que van a la par, Pablo, la sincronía perfecta. Ahí está llegando a la zona contraria, lo consigue Cintia, pero no así Natalia, que lo sigue intentando. Y vamos a ver con qué nos deleita Cintia, que lo que intenta. Lanzamiento sobrio de Cintia, intentaba golpear en el larguero, no lo conseguía. Y el segundo intento sí que lo consigue, dando muestras de esa precisión absoluta que tiene Cintia Bello, donde pone el ojo, pone la pelota y se alza así como campeona del concurso de habilidad femenina. Bueno, tengo que decir que justo victoria de Cintia, porque bueno, la precisión que tiene esta jugadora en esos lanzamientos es digna de mención también, ¿eh? Sí, yo apuntaba antes que es el típico perfil de jugadora, ¿no? En este caso, que suele alzarse con victorias en este tipo de concursos porque es mucha técnica, mucha precisión, busca esa sutileza, esa delicadeza, fruto, insisto, de la técnica individual que tiene, y es una jugadora muy precisa. Y en ese tipo de concursos, ya lo decíamos antes, puedes optar por dos vías: la vía de la sutileza, de la delicadeza, o la vía de la fuerza. Carlos Gerja ya decíamos antes, que además, por cierto, lo tenemos en el pabellón, lo tenemos prácticamente debajo de nosotros, le mandamos un saludo. Y en este caso, pues me apunto un tanto, creo que estamos 2-2 porque ha ganado Cintia y ha apostado por ella. Igualdad máxima, Pablo. Bueno, yo me conformo con haber acertado los que llegaban a la final, ¿eh? que no es poco mérito. Bueno, ahora... Campeona, categoría femenina, Cintia Bello. Ahí tenemos recibiendo de Suso López, director del Centro Gallego de Tecnificación Deportiva. Seguimos, subcampeón categoría masculina, Rubén López hace entrega, Bruno López, presidente de la Federación Gallega de Balonmano. Y campeón, concurso habilidades, hace entrega Carlos Calo, presidente de CDC, al jugador David Veloso. Y ahora, una vez que han recibido sus premios, los jugadores, llega el momento de reconocer también la labor que han realizado en estos concursos los porteros de los diferentes equipos, tanto en categoría masculina como femenina. Fuerte aplauso para Lorena Ligero. Fuerte aplauso también para Santi Picayo. Por favor, a pista. También a pista Patricia Fernández y Pablo Domínguez.
Y también queremos agradecer su presencia y su colaboración para el buen transcurso de todos los miembros del estamento arbitral. Ellos son Aurelio Barreiro, Pablo Barreiro, Marcos Pérez Outeda, Katia Dau, Jessica González, Marta Rivera y Sergio Murello. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues mientras los jugadores estaban preparándose para el partido, vemos ahí a los dos equipos calentando. Tenemos a María Fresco, que está buscando víctimas a las que entrevistar. En cualquier momento pues podemos escuchar las palabras de los protagonistas. Y bueno, nos queda lo mejor, Santi. Nos queda este partido que tanto estabas esperando, este All-Star. Sí, mis víctimas son los últimos ganadores, los del concurso de habilidades, David y Cintia. Bueno, David, tú te estrenas en esto. ¿Cómo has vivido la experiencia del All-Star? Pues la verdad, encantado, porque me habló mi entrenador de venir y no estaba al principio muy animado, pero me alegro porque fue un acierto total y nada, me lo he pasado en grande y espero seguir disfrutando ahora con el partido. Y bueno, Cintia, hace un ratito hablábamos de repetir y se repite. Bicampeona del concurso de habilidades y este año le sumas los 7 metros. ¿Qué decir, Cintia? Pues no hay mucho que decir, la verdad, no me lo esperaba ni de coña, pero nada, la verdad que muy bien la prueba, me lo pasé súper bien con las compañeras compitiendo y la verdad que pues contenta de haberlo conseguido. Bueno, pues os dejo ya porque vemos a vuestros compañeros calentar, así que mucha fuerza y a por el partido All-Star. Bueno, pues ahí escuchamos esa entrevista de María Fresco a los protagonistas y decía, mientras están los dos equipos calentando, cuando vemos la distribución de los jugadores que ya conocíamos, Santi, pero ahora sí que te pido, ¿por qué equipo apuestas? Pregunta compleja. He estado toda la tarde haciendo vaticinios, haciendo pronósticos, pero
te voy a permitir en este primer lugar que seas tú quien abra un poco la veda y quien diga, y en consecuencia por exclusión me quede yo con la otra. Estamos empatados 2-2, te cedo el privilegio de ser el primero en elegir. Bueno, pues yo me quedo con el equipo color aguamarina, diría. Te dejo a ti el equipo azul oscuro. Va a ser un partido muy competido. Tú piensas que acabas de cometer un gravoso error y es que me acabas de dejar a dos jugadores que están pasándose el balón entre sí, ya se asocian como José Canedo y Johnny. Ahí hay un entendimiento claro, una faceta ofensiva clara y una faceta defensiva clara. Ahí tengo dos pilares para construir una victoria, ¿eh? Sí, bueno, yo cuento con el comodín de la portería, Patricia, que ha dado un nivel espectacular hoy, y Celti, para mí garantía también de mantener esa portería cerrada. Y veremos, porque hay mucha calidad en los dos conjuntos. Y también, bueno, mucha sabiduría en los banquillos, que veremos también cómo se desempeñan. Sí, los banquillos están cubiertos por figuras como Luis Montes, que además para mí es una persona que le tengo un cariño muy especial. Me entrenó en el Teucro y en el otro lado Fran González, muestra de sabiduría. Bueno, pues tenemos a María Fresco con los árbitros para hacerles una pequeña entrevista. Adelante, María. Para disfrutar de este evento y nada, al final es un espectáculo que puedan ahí, bueno, el público disfrutar del partido y que ellos, bueno, también lo pasen bien en la pista. Un proceso duro de selección, ¿no? Los mejores jugadores de la primera autonómica gallega. Bueno, hemos intentado traer a gente que pueda competir, gente que viniera con mucha ilusión para seguir disfrutando. Creo que llevan toda la tarde disfrutando de todos los espectáculos anteriores y lo importante es que la gente lo siga pasando bien y se anime a participar en estos eventos. ¿Cómo habéis visto a los jugadores en estos concursos previos al partido del All-Star? Bien, creo que pasándolo bien, básicamente, que al final es de lo que se trata, ¿no? Una mezcla entre competir un poquito con disfrutar y al final, pues bueno, un espectáculo muy bueno que da una imagen muy buena del balonmano gallego. Bueno, y a ver, vosotros que lleváis toda la vida en esto, ¿hay pique o no hay pique entre entrenadores? Bueno, en principio no, pero luego el partido va transcurriendo y al final siempre los jugadores, alguno me estaba diciendo, vamos a ganar, ¿no? Entonces habrá que apretar en su momento, pero sobre todo intentar que la gente disfrute y seguir dándole visibilidad al balonmano y sobre todo seguir apoyando esas iniciativas que desde la federación se están llevando a cabo para poder seguir creciendo paso a paso, que en esta época es muy difícil, pero creo que se está consiguiendo, pero muy poco a poco. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte a los dos y a vuestros compañeros también que vais a tener en el banquillo y nos vemos en el partido del All-Star. Bueno, pues ahí teníamos las palabras de los entrenadores, que bueno, los representantes como árbitros son los entrenadores de los equipos. Ese duelo en los banquillos del que hablábamos, ¿no? Tenemos a Anxo Otero, a Panchi dirigiendo al equipo verde y a Daniel Benaches dirigiendo al equipo azul, duelo de banquillos también. Sí, duelo de entrenadores más que consolidados y con una experiencia y una experiencia, vaya, reseñable. Luis Montes, insisto, desde aquí mandarle un abrazo, es una persona que le tengo un cariño especial, puesto que me entrenó en el Teucro varios años. Dani Benaches huelga cualquier tipo de comentario. Y obviamente la figura de Panchi, de Anxo Otero, que es un más que conocido del balonmano gallego, con el cual también tuve la oportunidad y el privilegio de jugar. Sin duda el nivel aquí realmente más allá del campo está también en los banquillos y es algo que generalmente no solemos poner de relieve y es de justicia decirlo. Más allá de eso... Perdona, Santi, nombrar también a Alejandro Fazanes también, que acompañara a Dani Benaches en el banquillo del equipo azul, un entrenador también que ha demostrado un grandísimo trabajo con el Sant Bartomeu, haciendo un equipo muy competitivo en muy poco tiempo. Decía Santi. Y luego, efectivamente, totalmente de acuerdo con eso que apuntabas antes. De hecho, antes he cometido un error y he mencionado a Fran González. Ojalá estuviera aquí también con nosotros, ¿no? Un jugador y otro entrenador más consolidado, en este caso en el Carballal. Y luego lo que hablábamos, jugadores y jugadoras de primer orden. Ya hemos visto la portería, que sin duda va a ser clave en ese partido. Recordemos que, si mal no recuerdo, Pablo, corrígeme si me equivoco, son 2 tiempos de 20 minutos con un intermedio de 5, ¿no? Que esto es muy importante a efectos de que los espectadores puedan saber cuál es la metodología de ese partido. Y luego nada, aquí dispongo en mil filas, en este caso de Cintia, José Canedo, Sandra, Jonathan, Joan, Ruth, en fin, un sinfín de jugadores que sin duda van a hacer complicada tu victoria, ¿eh? Y un factor también importante es la elección del balón de juego, porque recordemos que categoría femenina y categoría masculina juegan con balones de talla diferente
y veremos cuál es la elección. Lo habitual suele ser coger el balón más pequeño, ¿no? Que en este caso es el balón de la categoría femenina, pero veremos, porque también requiere un trabajo de adaptación de los jugadores a jugar con un balón que no es de su talla habitual. Sí, generalmente los primeros compases del partido pueden ser, digamos, tener un poquito más de incertidumbre, atendiendo un poco eso, al balón, la adaptación y todo esto, y que sobre todo también ahora estamos prácticamente en vacaciones, podríamos decir, ¿no? Llevamos ya un par de semanas inactivos, y quieras que no, uno pierde un poquito el hábito, y es una cuestión que también, insisto, en los primeros compases puede hacerse notar, con lo cual que nadie espere que los primeros minutos sean nosotros más espectaculares, porque seguramente conforme el partido avance y sobre todo si está más competido y más igualado lo que el resultado refiere, podamos disfrutar de un auténtico partidazo. Sí, la verdad que el partido promete cuando vemos los jugadores que siguen calentando y bueno, veremos cómo se lo toman también los jugadores, ¿no? Porque bueno, vemos jugadores como hablábamos antes de esa competitividad de Santi Picayo, que no entiende de amistosos, pero bueno, quizás hay otros jugadores que no se lo toman tan en serio y veremos cómo sale a relucir ese factor competitivo de los jugadores. Veo jugadores como Jonathan Vila, que estoy seguro que competirán como el que más, y veremos cómo se desarrolla, porque bueno, también el mezclar jugadores, bueno, chicos y chicas, también es algo poco habitual, ¿no? Que los jugadores y jugadoras tendrán que adaptarse también a ese factor. Bueno, en cualquier caso, partido de celebración, para homenajear al balonmano gallego, el balonmano autonómico gallego, que goza de una grandísima salud, y esa salud la vemos en nombres propios como los que tenemos delante, ¿no? Como decíamos, de José Canedo, de Alberto Bao, de Pablo Domínguez Celti, Diego Pérez, jugadores con muchísima calidad, Alejandro Dorado del Novas, David Veloso, jugador también con una trayectoria importante, Tidara Trojaola, que poco más podemos decir, ¿no? Sobre esta jugadora, y que por cierto la tengo en mi equipo. Tienes un baluarte ahí, sin duda, una de las piezas claves de ese equipo. Me apuntas, y es muy interesante hablar de ello, el tema de que aquí hay dos perfiles de jugadores, ¿no? En este tipo de eventos. Aquel que se lo va a tomar, digamos, no es tanto no tomárselo en serio, sino que el nivel de exigencia que se va a imponer a sí mismo va a ser muy elevado. Creo que en ese sentido ha referido dos nombres que son fiel reflejo de ello, como en este caso Bomba, Santi Picayo y Johnny, y otros jugadores que seguramente, pues no, insisto, no es que no se lo tomen en serio, sino que interpretan esto como un evento más ocioso, más lúdico, más entretenido y buscando, en fin, la diversión. Y aquí son perfiles, son idiosincrasias, caracteres de cada uno, ¿no? Yo personalmente me sería harto complicado el plantear un partido de estos, independientemente de que se haya concebido para ser un espectáculo, como algo en el que no dar el 100%, ¿no? Entonces, en ese sentido yo defiendo un poco más esa tesis, porque no concibo el deporte, es una patología mía desde pequeño, como una competición constante contra los demás y contra uno mismo. Pero veremos a jugadores como Alberto Bau que seguramente busquen exigirse y a la par dar espectáculo al resto y poder disfrutar los espectadores y nosotros en particular de este evento. Bueno, yo tengo también el foco puesto en David Veloso, por cómo se desenvuelve también el partido, porque ha sido el que ha dado ese punto de espectáculo adicional, ¿no? Bueno, y hablando de espectáculo, vemos ahí a Marcos Pérez Uteda también calentando el hombro, lanzando desde el lateral derecho, y bueno, realmente ha dejado de practicar el deporte por algo, y se hace evidente, ¿no? Con lanzamientos como ese. Ahí lo tenemos con todo el cariño del mundo para Marcos Pérez, ahí lanzando el extremo derecho. Y ahí tenemos, me callo, madre mía. Y se disculpa la vaselina que acaba de meter a Lorena. En fin, bueno, Marcos Pérez siempre espectáculo con el silbato. Siempre es un placer ver partidos arbitrados por él, especialmente en eventos como este, donde sale a relucir donde está más, donde es más el mismo, por decirlo de una manera, igual que se ve en la playa habitualmente. Para edulcorar un poco lo que tú apuntabas, vamos a dejarlo en que es mejor con el silbato que con el balón. Lo cual no quiere decir en absoluto que fuese malo en su día jugando a balonmano, tampoco que fuese bueno, pero con el silbato la maestría es 1000 veces superior a la que tiene cuando incorpora el balón. Sí, la verdad que no se sabía muy bien si ibas a decir que era muy malo jugando o muy bueno arbitrando. He podido decir las dos en la misma vez, pero no quisiera repetirlo porque luego se va a acordar de mí cuando lo escuche y recibiré algún WhatsApp o alguna llamada un tanto buscando Gresca. Bueno, los jugadores que ya se retiran preparándose para esa presentación espectacular que seguro que nos deparará la organización. Cuando vemos que Veloso sigue lo suyo, ahí calentando brazo. Y los jugadores que se reúnen en torno a sus entrenadores, preparados ya para el protocolo inicial de este partido, este All-Star
Y veremos lo que nos tiene preparada la organización. Esta canción que tenemos un jugador en campo que la baila efusivamente, no sé por qué será. Pero veamos a Bomba disfrutar, lo vemos disfrutar en pantalla de este baile que fue concebido por King África explícitamente para él. La gente no lo sabe, pero conviene decirlo, porque se hizo a medida para él. Está su salsa, Santi Vigallo. Sobre todo mientras no hagan el pitido inicial, está disfrutando de la fiesta y sabiendo que, bueno, está aquí por... Es igual que los más justificada tiene su presencia, debido a que ha sido pues el portero de la afición, pero por goleada, vamos. Sí, tanto él como Lorena tenían un profuso interés en estar hoy aquí, lo cual es obvio, es muy divertido y muy ameno, pero fue la goleada masiva, es decir, tanto uno como el otro, tanto Lorena como Santi ganaron por goleada y están aquí por profundos méritos democráticos, con lo cual son los únicos que tienen justificación real para estar aquí bajo los palos. Bueno, sigue la gente del chat pidiendo al Chino, y a riesgo de que puedan bajar muchas las visualizaciones, es decir que no, que el Chino no está. Creo que tenía que coger un vuelo y no va a poder estar aquí hoy, por desgracia. Pero bueno, confiamos que en el futuro pueda estar y nos deleite con su magia. Vamos a dejar el paso al speaker del pabellón, que va a proceder a la presentación de los jugadores. Adelante. Pues llega el momento de conocer a los jugadores de este All Star. Vamos con el equipo azul. Número 5. Joel Colmenero. 7. Ariana Vázquez. Número 8. Carolina Ferreira. Con el 10. Alberto Bao. Número 11, Cintia Bello. Con el 17, José Canedo. Y número 18, Sandra Blanco. Con el 20, Jonathan Vila. Número 30, Joan Otero. 33, Ruth Sánchez. 40, Ángel Emil. 77, Ana Pérez. A los mandos de la portería, número 35, Lorena Ligero. Y con el 1, Bomba Vigallo. Y ahora, entrenando al equipo azul, Alejandro Fazanes y Dani
Dani Benaches. Nos vamos pues a conocer a los jugadores y entrenadores del equipo verde de este All-Star 2021. Con el 11, Diego Pérez. Con el 4, Alex Dorado. 7, Manu Fernández. 17, Pablo Moares. 23, David Veloso. 77, Miguel Casal. 19, Tierra Trojaola. Con el número 2, Ainhoa Fernández. Con el 15, Lara Fabián. 33, Laura Piñeiro. Número 10, Cristina Martínez. 13, Tara Fazanes. Y en la portería, con el 87, Patricia Fernández. Y Pablo Domínguez. Entrenan al equipo verde Aisio Otero y Luis Montes. Los árbitros de este encuentro: Marcos Pérez Auteda, Katy Abao y Sergio Murillo. A la mesa, Jessica González y Marta Rivera. Todo listo para dar comienzo este All-Star Game de la Federación Galega de Balonmano. Fuerte aplauso para todos ellos. Vamos, las manos arriba. Esas manos arriba, Pontevedra. Últimas indicaciones. Esas luces arriba. Vamos, vamos, vamos. A ver esos móviles cómo iluminan. Vamos. Vamos, 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 Pontevedra. Bueno, pues esto está a punto de comenzar, este partido All-Star de la Liga Autonómica Gallega, este All-Star Xacobeo 2021-2022. Y bueno, todo por jugarse aquí en el pabellón municipal de Pontevedra en esta fiesta del balonmano gallego. Y hay ganas ya, Santi, llevamos toda la tarde hablando también de este momento, ¿no? De este partido. Y bueno, quería preguntarte, primeras cuestiones tácticas, defensa 6-0, defensa 5-1. Defensa 4-2 o 3-2-1. Aquí hemos venido a revolucionar, no. Obviamente no. Aquí
hay que ver, digamos, que busca un poquito el entrenador. Obviamente lo primero es dar espectáculo y pasarlo bien, disfrutar, no tener ningún tipo de lesionado. Esto es lo primordial, sobre todo por la fecha en la que estamos. En breve reanudamos la temporada, 15 días. En consecuencia, esto es lo primordial y el primer objetivo. Pasarlo bien y no tener ninguna lesión. Más allá de eso, con los jugadores que tenemos en el campo, los planteamientos que podamos tener los entrenadores en ese tipo de eventos son profundamente superfluos, son banales. Es decir, pasarlo bien, la 6-0 clásica atrás, ¿no? De vez en cuando, pues oye, subir un poquito para generar dudas y tal, pero pasarlo bien, ¿no? Entonces, no es fácil plantear esto, porque cada jugador, es lo que decíamos antes, su perfil busca no un objetivo distinto, pero tiene una percepción distinta de este evento y el entrenador tiene que saber conjugar todos esos aspectos. ¿Cómo tú llamarías 6-0 clásica una defensa con Jonathan Vila? Yo busqué, esa es una 6-0 Alemania 2004, la de Heiner Brandt con Jonathan Vila, que hace el papel de Klaus-Dieter Petersen. Vamos, es un símil perfecto, vaya. Bueno, pues tenemos ya el primer 7 por parte del equipo azul. Tenemos a Sandra Blanco en el extremo izquierdo, si no me equivoco. Está Ana Pérez en el lateral izquierdo. Alberto Bao de central, pivote para Jonathan Vila, lateral derecho para Joan Otero y extremo derecho para Ruth, jugadora del pabellón de Orense. Ya va a sacar el equipo azul que está dispuesto. Bueno, por supuesto, bomba en portería. Y veremos porque, bueno, tenemos la novedad de partido con 3 árbitros, Santi. Sí, esta novedad ni siquiera la conocíamos nosotros de antemano, con lo cual, oye, harto complicado conjugar también esos 3, pero vemos que en el campo todavía tenemos 2. Se falta Sergio, ¿no? Que fue presentado como árbitro del partido, igual está en la sala VAR. Oye, a veces el balonmano y el deporte moderno tiende a revisar todo, con lo cual esa figura, aunque no, a veces no simplemente del todo bien en muchos casos. Ojo, primer balón dividido, amenaza de pasivo, no. Jugando equipo azul en ataque. Es la defensa del equipo verde preparada, el saludo habitual entre los equipos. Y ya primer ataque, primera posición para el equipo azul. Veremos lo que nos tiene preparado el bueno de Alberto Bao, dirigiendo a su equipo. También rodeado ese primera acción de fly, ahora doble fly. Intentaba conectar Joan con Alberto, esa conexión originaria de Colla, pero que no dio sus frutos por ahora. Jugando ahora Alejandro Dorado, que intentaba conectar con el pivote, no lo consigue esa conexión. Era Pablo Moares de Ponte de Deume, que ocupaba la zona de pivote, ocupa ahí el centro de la defensa. Un Pablo Moares muy pedido a lo largo de toda la tarde por allegados. Uf, espectacular pase por detrás de la espalda de David Veloso. Lo intentaba ahora el equipo verde y no conseguía superar. Era ahora Cristina, la lateral derecho, jugando el equipo verde. David Veloso en el centro, cuando para Alejandro Dorado, lateral izquierdo. Veloso que busca lanzamiento sorpresivo. Ese balón que impacta en el palo, lo captura Moares, que saca esa bola y consigue una posesión para su equipo. Jugando Veloso, generando ese espacio para Alejandro Dorado en el centro. Se apoya en Cris en la zona derecha. Esa bola que pierde se le escapa de la mano, lo recupera Alberto. Y atención porque Sandra corre. Sandra que busca a Ana Pérez, la encuentra, y Ana Pérez que falla ese lanzamiento. Buena intervención de Celti en la portería, impidiendo ese primer gol del partido. Jugando ahora hacia la zona izquierda. Sidra la que juega, busca un apoyo, busca una salida. David Veloso recibe. Bueno, tanteo, los primeros ataques. Y Moares que no era capaz de superar a la bomba en ese lanzamiento. Los primeros ataques que son, digamos, claramente imprecisos, porque todavía están unos sabiendo a qué juegan los otros, en fin, conjugar sus distintos perfiles, pero ya vemos que la primera acción del partido, que bien esa acción ahora, y esa definición. ¿Cómo la jugaron? Qué bien se entendieron David Veloso y Tidara Trojala en el extremo izquierdo, que consigue el primer gol del partido. Y bueno, Santi, no digo más que por delante del equipo verde. Sí, pero bueno, esto no es como empieza, sino como acaba. Llevamos 2 minutos y medio y todo pronóstico es demasiado osado y atrevido. Así que buscaba ese pase Joan sin mirar, lo interceptaba David Veloso, creo que con el pie, y creo que él mismo era consciente de ello, pero ninguno de los 3 colegiados lo ha advertido. Esa bola dividida que se perdía, y hablábamos antes de adaptarse a ese balón más pequeño, y yo creo que ese fue uno de los principales motivos. Bueno, ahí Veloso intentando sacar esa bola. Sandra Blanco que intentaba conectar con Johnny, no lo conseguía, y balón para los verdes de nuevo.
Luego hay independientemente del resultado, digamos, podríamos hacer una especie de partido paralelo, y es quien lleva los calcetines más llamativos. Y luego en ese sentido, Alex Dorado se lleva la palma, porque ya le vemos ahí con esos calcetines azules, amarillos, en fin, bastante, no sé cómo llamaros bien, no se me ocurre un calificativo apropiado, pero luego ese certamen ya se lo ha ganado con creces. Se me ocurren algunos jugadores que podrían competir en ese factor, pero bueno, no voy a dar nombres. Marcos Pérez poniendo orden en la pista, o contando algún chiste a los jugadores, no lo sé. O las dos a la vez. Jugando el equipo azul, Alberto Bao ese 2 contra 2 con Johnny, encuentra un espacio, pero creo que se relaja demasiado en el lanzamiento y no supera a Celti. Bueno, Alberto Bao haciendo hasta sin querer de las suyas, ¿no? Esos espacios abiertos que encuentra de repente con esa magia. Jugando ahora el equipo verde. Lo que sí es que hacía un gesto conforme el balón, digamos, no estuviesen todavía acostumbrados a él. Lo apuntabas tú antes y parece ser que lo están apreciando los jugadores. Uf, de tremendo lanzamiento de cadera. Bueno, de cadera no, que se diría de tobillo de David Veloso. Impactaba en el palo, no conseguía poner el segundo gol del partido. Y hombre, tengo que decir que espectáculo estamos viendo. Goles no tanto. Sí, sobre todo porque está el tipo portería espectacular, con esa segunda intervención en los 6 metros. Se pase por detrás de la espalda, jugando Veloso con Moares, y Moares que consigue ese segundo gol, ventaja de 2 para el equipo verde. Veremos cuánto tarda el equipo azul en pedir un tiempo muerto, reajustar sus huestes, porque no están funcionando lo que tiene sobre la pista. Sí, sobre todo ya digo, es un poco acostumbrarse al balón, saber, digamos, a qué queremos jugar, ¿no? Y a veces no están buscando acciones obviamente combinativas de ningún tipo, son acciones individuales y obviamente la búsqueda del espectáculo siempre, pero sobre todo en precisiones, ¿no? En muchos ataques, muchas pérdidas de balón. Buena recuperación ahora de Joan Otero, la bestia Otero. Imprecisión de nuevo, Moares el que recupera, juega largo con Ainhoa, si no me equivoco. Ainhoa Fernández, la que fallaba ese lanzamiento. Y bueno, durante toda la tarde lo hemos dicho y se está acentuando ahora, ¿no? Protagonismo para los porteros. Sí, sobre todo la figura de Pablo, que está siendo espectacular. Está disfrutando mucho del partido y está haciendo intervenciones de muchísimo mérito. Bomba por lo pronto no ha tenido, digamos, mucho protagonismo, pero es luego que lo tendrá. Si no es dentro, si no será fuera de la pista y cuando la música suene seguro. Bueno, jugando el equipo azul ahora. Es Alberto Bao que encuentra un hueco, juega con Johnny. Johnny con mucha calidad. Asentía Celti mientras la bola le pasaba por encima de la cabeza, como diciendo, por ahí sí, por ahí sí. Y primer gol para los azules es Jonathan Vila el que lo consigue. Recorta diferencias, pone este 2-1. Y es el equipo verde el que juega. Es Alejandro Dorado jugando con Cristina Martínez, que encuentra muy bien a Moares, que consigue el segundo gol de su cuenta desde ese pivote, y esa conexión que está consiguiendo el equipo verde para que esas bolas lleguen a la zona de pivote, donde Moares parece infalible. Jugando Joan Otero, intentando conectar con Johnny, no lo consigue. Y ojo, contraataque de los verdes. Veíamos ya un primer cambio táctico de disposición defensiva, 5-1, Luis Montes. Ya sabíamos de antemano que bien ese lanzamiento. Y Dara que lo intentaba por encima con esa parábola. Y la primera exclusión del partido para Ruth, que se empleaba con dureza en esa defensa y que no conseguía, a pesar de la calidad y de lo meritorio del lanzamiento, no conseguía superar. Y ojo, porque una de las primeras sorpresas del partido, 7 metros que lo va a lanzar Pablo Domínguez Celti. Duelo entre porteros, algo que estábamos pidiendo a lo largo de la tarde. Y veremos quién se sale con la suya. Ese lanzamiento directo de Celti que consigue superar a la bomba. Y Johnny, que no sé si no se atrevió o no quiso atreverse. Lo habíamos dicho, solamente faltaba que los porteros jugasen los 7 metros porque estaban parando todo y teniendo muchísimo éxito. Pues al final nos han hecho caso y se ha cumplido la palabra. Sí, desde luego hacer un concurso de 7 metros para esto, Santi. Para que luego tienen los porteros. Y espero que obviamente el siguiente tendrá que tirarlo bomba. Veremos si con el mismo éxito o no. Bueno, jugando equipo azul ahora con ese bloqueo de Jonathan, buscando generar ese espacio para Alberto. Ahora intento de Cintia de conectar con Sean en el extremo derecho. No lo consigue, jugando con uno más. El equipo azul que había vaciado su portería para jugar con esa superioridad. Y a punto estuvo de suponerle un gol en contra. Pero bueno, estuvo atento también Bomba Picayo para entrar al campo y dificultar ese lanzamiento.
Pena no tener línea con Benachas para decirle que no es tanto retirar al portero, sino poner bomba en ataque, ¿no? Porque puede ser un revulsivo desde el extremo, seguramente. Un revulsivo, desde luego. No sabemos si para bien o para mal, pero revulsivo lo sería, seguro. Ese intento ahora, creo que de Sandra Blanco, jugadora del balonmano Lalín, que no conseguía conectar con la portería. Jugando ahora los verdes, Alejandro Dorado con su potencia característica y poniendo a prueba la estabilidad de la portería del Municipal. Jugando ahora, intentando conectar de nuevo con Jonathan. No llega ese balón, muy atenta Cristina, que juega en ese lateral derecho. Creo que no es su posición habitual. Pero bueno, hay un jugadora con recursos jugando con Ainhoa en el extremo derecho. Espectacular lanzamiento. Cómo consigue superar a Santi Picayo con ese lanzamiento parabólico que pone el 5-1 para los verdes. Y la ventaja que empieza a ser considerable. Sí, vemos que por lo pronto, ya digo que mis vaticinios no van por buen camino. Queda todavía mucho, recordemos que son 2 tiempos de 20 minutos con un descanso de 5, pero sí, en todo caso. Además está planteando una defensa alternativa, Luis, que no ha venido aquí a jugar, ha venido a ganar. Esa defensa 3-3 agresiva. Bueno, un poco llama la atención, ¿no?, que en una situación ventajosa en el marcador opte por una defensa tan agresiva. Pero bueno, veremos. 5-2 ahora, con gol para el equipo azul. Creo que Alberto Bao era el que transformaba ese lanzamiento, empezando a afinar ese punto de mira. Y jugaba ahora, era Laura Piñeiro, creo, la que jugaba con Alejandro Dorado. Se conecta con Moares, que está castigando cada vez más la portería de la bomba Picayo. Está sacando mucho partido a esa conexión con pivote. Y ojo, Alberto Bao buscando espacios, esa superioridad hacia la izquierda. Ana Pérez, que busca trayectoria al centro y lo consigue con esa potencia que le caracteriza y supera a Celti, que poco puede hacer más que recoger la bola de la portería. El lanzamiento era rápido y muy próximo, difícil para el portero. Lo que sí que empezamos a ver es como ambos equipos, bueno, el equipo verde ya ha empezado, digamos, un poquito más intenso, buscando, digamos, un poco más esa faceta goleadora, ¿no? Pero ambos equipos empiezan a carburar, empieza a equilibrarse más, quizás no tanto en el marcador, pero sí en el juego, ya muchas menos imprecisiones, más opciones de lanzamiento. Y esto es lo que quizás, por lo menos para mí, no es mucho más vistoso, mucho más atractivo. Un partido que, si bien tiene espectáculo, también tiene esa fase competitiva, ¿no? Lo intentaba tirar desde el extremo, ahora no conseguía conectar con la portería. Y veíamos también en el banquillo del equipo verde a David Veloso con la pizarra y dando instrucciones al resto de compañeros, cogiendo galones, David Veloso. Es un jugador que obviamente todavía sigue activo y es un grandísimo jugador, pero que siempre ha tenido, y todo el mundo, digamos, lo ha conocido también por su faceta táctica, ¿no? Esos jugadores que uno bien sabe que va a acabar antes o después, y seguramente compagine la faceta de jugador con la de entrenador, porque es talento asegurado. Bueno, un golazo que acaba de marcar Alberto Bao, ese balón que impactaba en el larguero, botaba dentro, luego salía, y buen intento también de Laura Piñeiro ahí en el centro, pues ese lanzamiento era un apoyo que intentaba y conseguía detenerlo la defensa. Ojo, bola larga para Ruth y no lo consigue. Ruth no consigue alcanzar esa bola y la bola que vuelve en posesión para los verdes. Cuando vemos algún cambio en el equipo verde, está Manu Fernández ocupando el lateral derecho. Jugando ahora, lanzamiento de Alejandro Dorado, espectacular y muy plástico ese lanzamiento. Jugador, la verdad, con un futuro prometedor en el Rosal. Sí, un jugador que hemos jugado hace, si mal no recuerdo, 3 semanas contra él en el Cisne, en el pabellón de Rosal, un partidazo, por cierto, recomiendo a todo el mundo verlo, que está jugando en el primer equipo en el extremo. Es un extremo, como tú bien dices, joven, con muchísima proyección, motrizmente muy bueno y con una calidad de lanzamiento. Ya hemos hablado del año pasado, si mal no recuerdo, ¿no, Pablo? En Autonómica con el equipo filial, ¿no? Bueno, ahora es Joan Otero el que castiga la portería con esa trayectoria al centro que le limpiaba José Canedo, recién entrado en pista. Como consigue el primer tanto para Joan. Lo intentaba al principio del partido, en los primeros instantes, con un doble fly, pero no conseguía rematarlo. Pero ahí tenemos, primer gol para Joan Otero. Jugando ahora, vemos entrada de, creo que es Tara, la que ocupa el pivote, dándole descanso a Moares. Y sigue jugando el equipo verde, va por delante en el marcador con este 7-5. Vamos, esa acción de fly, espectacular ese gol que acaba de marcar el equipo verde. Y es Manu Fernández el que finalizaba esa acción colectiva. Cómo se nota ahí la mano de Luis Montes, Cómo se nota ese espectáculo que está dando Marcos Outeda haciendo esa voltereta, siempre acompañando el espectáculo. Y ahora era Carolina Ferreiro
la que marcaba ese gol. Y bueno, siempre habría que tener una cámara enfocando a Marcos, ¿no? Porque en cualquier momento nos puede deleitar con cosas inesperadas y poco habituales. Qué buena jugada, qué buena acción de Laura Piñeiro conectando con Tara Fazanes. Y Tara que consigue ese gol. Ahí está, aumentando la ventaja. Intentando jugar el equipo azul. Era ahora Ariana la que le intentaba. Y ojo el contraataque. Qué buena acción, qué definición. Qué delicatessen de Laura Piñeiro en ese contraataque. Conseguía superar ahora a Lorena Ligero, que es la que ocupa la portería del equipo azul. También vemos que el cambio en la portería del equipo verde, ocupando Patricia la defensa de ese lugar, esa posición. Y vienen más cambios por parte de los dos equipos, jugando José Canedo, sacando a Carolina. Atención a esa bola que va para hacia la zona derecha. Llega a extremo derecho, sigue la movilidad de balón, no encuentra, muy móvil la defensa, pero quizás muy aplastada, ¿no? Para facilitar esos lanzamientos a media distancia, Santi. Sí, ahora están buscando estaciones de lanzamiento exterior, ha entrado José Canedo y en consecuencia pueden buscar un poco, digamos, ese tipo de situaciones y de contextos, y es lo que le está faltando, un poquito más de agresividad. Insisto, es obvio, el formato del partido es el que es y se compuso para lo que se compuso, pero en todo caso sí que vemos el equipo verde está siendo un poco más incisivo, un poco más vertical, un poco más agresivo, y fruto de ello es el resultado, no hay, digamos, ningún otro factor que determine esta ventaja de 3 goles. Ojo, esa acción espectacular, ese fly colgado que no conseguía finalizar Diego Pérez, y Miguel Casal, que también entraba en pista, intentaba conectar con esa acción colectiva jugando equipo verde. Ahora era Laura Piñeiro la que busca ese lanzamiento con cambio de mano, esa acción que se queda en nada, se pierde la bola por detrás de la portería, y Lorena Ligero que la pondrá de nuevo en movimiento. Transición ahora rápida del equipo azul. José Canedo que busca un pase filtrado a pivote. Ese lanzamiento, ese pase característico y ese lanzamiento de rasca de Carolina Ferreiro. Espectacular la calidad de esta jugadora en la definición. Y bueno, muy buena jugada, muy buena conexión, ¿no? Con pivote de José Canedo. Parece que esa acción ha sido invalidada por invasión de área en el momento de recepción del balón. Quizás el balón estuviese en contacto con el suelo. En todo caso, en nuestro recuerdo quedará de todas maneras esa rosca que se jugó. No se ha dejado llevar Marcos ahí por la sintonía de la acción. Bueno, pérdida de balón del equipo azul ahora jugando en contraataque. Llega la bola hacia zona derecha. Y ese fly que acaba de marcar, que no ha sido el más vistoso del mundo, pero que cuenta como cualquier otro gol. Es decir, 2, no, 1. 1. Y que pone la ventaja en 2 solamente. Parece que se aprieta un poquito el resultado. Todavía tengo chance en mi aspiración personal de ganarte en el día de hoy. Bueno, 18 jugando a favor, con el viento a favor el equipo verde. Es Laura Piñeiro la que buscaba ese lanzamiento. Bien defendido por parte del equipo azul. Jugando ahí con pivote, encontrando a Tara Fazanes. Y Tara Fazanes que, bueno, digamos que tenía la brújula desorientada porque ese lanzamiento ha ido muy desviado. Sí, quizás le pudo haber quedado, digamos, la bola pegada. Fruto, insisto, de que se acaba de incorporarse hace escasos minutos al partido y requiere todo proceso de adaptación, un balón nuevo y un balón al que no está quizás acostumbrada. Tara Fazanes, que es uno de los puntos fuertes de este equipo, una jugadora con una calidad tremenda y que en su equipo tiene una faceta goleadora muy importante. Vemos ahí a José buscando superar a Patricia, no lo consigue, el rechace para Cintia y Cintia sí consigue superar. Ahora sí por arriba y sumar un gol más y poner 10-9, ventaja por la mínima para el equipo verde, que está sufriendo un poco las rotaciones por parte de su entrenador, que está costando a los jugadores que entran en pista coger ese ritmo, ¿no? que le pide el partido. Buscaba ahora Miguel Casal conectar con Diego Pérez, no lo conseguía, y esa bola que va para los azules, oportunidad para empatar. Ventaja mínima, eso es a falta de 3 minutos. Recordemos que este partido son 2 tiempos de 20 minutos y tendrán los jugadores que adaptarse también a ese punto, ¿no? Al final, en cuanto a dosificación de esfuerzos, pues tiene sus particularidades. Es Laura Piñeiro la que buscaba sacar esa bola y Katy que declara saque de banda a favor del equipo verde. Jugando ahora con calma en primera línea el equipo verde, con Manu Fernández en zona derecha, Miguel Casal que ocupaba momentáneamente el centro, Laura Piñeiro que busca ese pase para Diego que intentaba hacer un nuevo fly,
Muy atenta a la defensa y ojo ese lanzamiento en giro espectacular de Carolina Ferreiro. Con ese gol que debería valer doble, pero estamos en pista, aquí vale 1. En cualquier caso celebramos ese tipo de acciones que añaden un puntito de espectáculo al partido. Y ahí lo tenemos, ese golazo de Carolina. Esto es un poco la antesala del Campeonato de España de balonmano playa. Estamos ahí en diciembre, todavía a punto de entrar en 2022, pero ya se empiezan a notar las ganas de balonmano playa. Uf, espectacular el lanzamiento ahora de Alex Dorado, que le pega a todas las posiciones, ¿eh? Lo vemos ahora al extremo derecho con ese rectificado espectacular. Ojo, la bola de José Canedo para Cintia en el extremo izquierdo. Cintia que domestica la bola y consigue superar a Patricia con un lanzamiento sobrio de los que le caracterizan y que pone por delante a su equipo, si no me equivoco, por primera vez en el partido. Está Luis Montes pidiendo explicaciones al colegiado, ¿eh? Luis es una persona muy competitiva y aquí no ha venido a pasarlo bien, ha venido a ganar. Y yo doy buena fe de ello porque siempre digo que converjo mucho con él en eso, en la forma de entender el deporte. Somos dos verdaderos locos en ese sentido. Bueno, tengo que decir que para nada se le veía protestar. Estaba hablando simplemente con Marcos Pérez, que luego, bueno, la gente entiende cosas que no son. Jugando Tara Fazanes ahora que llega a la línea de 6 metros y por encima de Lorena Ligero. Pone el gol número 11 para su equipo. 11-11, igualdad total en el marcador. Ojo, José Canedo tirando de velocidad. Madre mía, qué golazo acaba de marcar. Ese lanzamiento por detrás de la espalda. Y Marcos... no es Marcos Uteda, es David Veloso. Atención. David Veloso con el silbato, el que acaba de hacer de Marcos Uteda. Yo vi aquí por el suelo y ya dije que era Marcos Uteda, te das cuenta, ¿no? Sí, de inmediato. De inmediato le viene la imagen de Marcos a la cabeza. Cuidado que está contando las tarjetas, está buscando el color apropiado para esta acción. Espérense cualquier cosa. Bueno, está cogiendo tintes épicos este partido, ¿eh? Ojo, esa pérdida de balón ahora del equipo verde. Jugando balón para José Canedo, que llega en transición, busca ese pase por detrás de la espalda para Carolina, que no es capaz de recepcionarlo. Y la bola que vuelve para los verdes cuando queda menos... Bueno, quedan apenas unos segundos para acabar esta primera parte. Creo que no son conscientes los jugadores. Quedan 4 segundos. Y el equipo verde que ha pedido un tiempo muerto. Veremos que en 4 segundos con qué nos puede sorprender. Y a ver si podemos escuchar a Luis Montes en este tiempo muerto. Quédate en esta y va Miguel al extremo. Marcos, vas tú al lateral derecho. Y jugamos, el cruce, Laura. Juega del cruce, ¿quién está de central? A Manu, y Manu se la tira el fly al otro lado a Marcos. Tu lateral derecho, cruza hacia afuera y el fly para ti. Y en la defensa vamos a meter Cruza, me la sueltas a mí al extremo, vale, la cuelgo yo a Marcos. Eso es, venga, va. Me la cuelgo yo desde la esquina. Venga, vale. 1, 2, 3. Bueno, veíamos a David Veloso pidiéndole, no sé si pidiéndole prisa a Luis Montes en el tiempo muerto o dirigiendo el tráfico. Se veía un poco maneras para ambas facetas, ¿no? Pero ya que estaba buscando el color de la tarjeta adecuada, podía haberla sacado en el momento adecuado. La verdad que este jugador es puro espectáculo. Y además ha ganado el premio a las zapatillas más cantosas también de este All-Star, ¿eh? Uf, y los calcetines compitiendo con los de Alejandro Dorado, ¿eh? Los calcetines le vamos a dar el premio por aquello de... En cualquier caso, bueno, la crítica que hacemos siempre a los árbitros. Bueno, pues el arbitraje de David Veloso está dejando bastante que desear. Bueno, por ahora se lleva la peor puntuación en cuanto a los árbitros, ¿eh? Jugando ahora ese Miguel Casal, que intentaba jugar con Marcos Pérez Uteda vestido de verde. Y no sé qué han decretado los árbitros. Yo creo que por corporativismo han pitado 7 metros. Pues ojo con el color de la tarjeta que asoma. La tarjeta morada. Me parece bien. Atención porque Marcos Pérez Uteda va a llevarnos la contraria, dando muestra de su calidad. Y ahí vemos ese lanzamiento en giro y parada de Lorena Ligero. Que la verdad es que, bueno, sin mucha dificultad, ¿no? Para ese balón. Yo creo que se conocen perfectamente bien el uno al otro y ambos sabían lo que iban a hacer. Era una cuestión de fortuna el que se decantase en favor de uno u otro. Bueno, pues les quedó bien la actuación.
Jugando equipo azul ahora, llega balón para Cintia Bello, llega ese fly para Carolina en el centro, en el pivote y consigue transformar. Y bueno, siguiendo un poco con lo que estamos habituados a lo largo de esta tarde, de estos dos tiempos de 20 minutos, que estamos en minuto 21, si no me equivoco ya. Sí, no ha sido una tarde bastante poco precisa, ¿eh? No, yo creo que como bueno, el evento va bien de tiempo, creo que lo están alargando y serán dos tiempos de 30 minutos, me imagino. Pero bueno, esta tarde está llena de sorpresas para todos, Santi, incluso para nosotros. Vuelve a pista Cristina Martínez, juega Miguel Casal en el centro, Miguel Casal que encuentra a Moares de nuevo. Madre mía, Moares, su presencia en el campo está haciendo estragos en el equipo rival. Cuando vemos ahora ese gol de larga distancia, no estaba Patricia en la portería. Estamos viendo un 12-14 en el marcador. Jugando ahora en igualdad numérica, bueno, en superioridad numérica, 7 contra 6 que está jugando Luis Montes. Juega Miguel Casal jugando directamente en el extremo izquierdo. Continúa Maro Pérez con Miguel con Cristina hacia extremo derecho, Marcos Utera que se eleva. ¡Calidad, muñequita! Con ese lanzamiento. Y Santi, te digo una cosa, muy bueno tiene que ser como árbitro para superar lo que nos está demostrando como jugador, ¿eh? Y lo es, y lo peor es que lo es, ¿no? Pero es una zurda que con una tendencia a buscar lanzamientos de habilidad, pero no aquí, sino en todo tipo de formatos. Ese lanzamiento en giro con listado de Miguel Casal, el más difícil todavía, superando a Lorena y dando una página más para el catálogo que está siendo hoy este partido. La bola rodada que captura Cristina que busca un apoyo. Intenta salir de ahí, encuentra el apoyo en Miguel Casal busca un pase largo. Es Laura Piñeiro la que busca y transforma con ese lanzamiento arriba. La jugadora de Lavadores consigue superar a Lorena. El equipo azul juega ahora. Estamos en minuto 23 y el marcador de 15-14 favorable al equipo verde. Ventaja mínima para el equipo local. Juega Cintia fuera de su posición. Cuando hacia la zona derecha, muy buena finta. Ese quiebro que ha conseguido superar, pero no hacía lo propio con Patricia, que se está mostrando cada vez más sólida en portería. Miguel Casal en transición, muy buen robo ahora por parte de Ángela Emil. Juan ese fly por detrás de la espalda. Espectacular ese gol. Esa conexión de Ángel con Carolina. Más difícil todavía, estamos viendo acciones de mucho mérito. Y solo pido una cosa, es que todo lo que estamos viendo quede en el registro de YouTube, ¿no? Y no tengamos problemas como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Bueno, jugando equipo verde ahora en ataque. Bola a la zona izquierda. Intentando sacar esa bola de ahí. Manu, que intentaba conectar con pivote, no lo consigue. Contraataque para José Canedo. José Canedo que llega, José Canedo que gira y buscaba esa rosca para superar a Patricia, pero esta vez no. No se acostumbren mucho a ver a José Canedo en una primera oleada, porque es harto inusual. Y eso, no hace falta que estén muy atentos porque da tiempo a que les avisen antes de que llegue. Sí que se pueden acostumbrar a verlo girar, por supuesto. Jugador habitual de la playa. Y ojo, esa acción muy buena ahora por parte de Ariana Vázquez. Conseguía superar a Patricia y ataca ahora el equipo verde. Oye, Veloso no es capaz de quedarse sentado en el banquillo, ¿eh? Cuando no está en pista está arbitrando o está dirigiendo a su equipo. Ahí tenemos ese gol sobre la bocina de Miguel Casal. Y bueno, ni para ti ni para mí, 25 minutos cada parte. Y alcanzamos así el descanso de este partido, de este All-Star, con este resultado de 16-16. Absoluta igualdad en esta primera parte. Y bueno, Santi, quería pedirte un pequeño análisis de estos primeros 25 minutos. Pues el equipo verde sin duda ha empezado bastante más agresivo, con un afán un poco más competitivo. Poquito a poquito, conforme el equipo azul ha ido cogiendo minutos, ha ido cogiendo un poquito más de bagaje, han empezado a menguar las pérdidas de balón, a encontrar situaciones más cómodas de lanzamiento, a no tomarlo más en serio, pero sí competir un poco más el partido. Luego ha habido, obviamente, por parte del equipo verde un momento, una etapa de esta primera parte en la que ha buscado insistentemente el espectáculo. Ahí, obviamente, cuando uno arriesga, tiende a cometer o a incrementar ese porcentaje de error.
y en consecuencia el equipo azul lo ha aprovechado para poner este 16-16, máxima igualdad. Veremos si esta segunda parte, digamos, opta un poco más por ese valor competitivo del partido, porque oye, todo el mundo quiere hacerse con la victoria y en consecuencia podemos por lo menos disfrutar de esa parte de espectáculo y también esa parte de competitividad. Bueno, hablábamos durante toda la tarde del protagonismo de los porteros y la verdad es que empezaron bastante bien, pero un registro de 16-16 en 25 minutos, bueno, altos registros goleadores, ¿no? Sí, bueno, Pablo, vamos a disculparlo, a exculparle en este caso porque ha hecho intervenciones de mucho mérito. Bomba no ha estado muy atinado, Lore, conforme ha salido, ha estado bastante bien y Patricia tampoco ha tenido mucha suerte, pero bueno, todo el mundo sabe que en esta segunda parte repartirán minutos, que Bomba tendrá su cuota de minutos y que él sí querrá ganar el partido y quizás puedan cambiar un poco las tornas. Bueno, vemos ahí acciones repetidas durante el descanso, bueno, acciones de mucho mérito y bueno, la verdad que muchos quilates estas acciones que estamos viendo. O sea, veíamos ese golazo de Alberto Bao que impactaba en el larguero. Y bueno, por ahora, ¿a quién considerarías MVP del partido si el partido acabara en este momento, Santi? Pues sinceramente es complicado, pero sí que es cierto que ha habido una figura que es la de Pablo Moares en el pivote, que ha estado por parte del equipo verde excepcional, que lo han buscado insistentemente y con mucho éxito, y quizás haya sido una de las figuras claves. También reseñar la figura de Miguel Casal, que ha estado muy bien en ese tramo final de la primera parte. Y hombre, sin ninguna duda, Xosé Canedo siempre tiene que estar en las quinielas porque ha hecho acciones de muchísimo mérito, quizás no con mucho éxito, pero sí siempre apostando por el éxito, por el espectáculo. Y a la par, parte que quiera un poquito la balanza, Veloso también ha hecho acciones de mucho mérito, ha hecho un papel excepcional como árbitro, quizás sin mucho juicio, sin mucho criterio, pero sí dotando a esto de mucho más espectáculo. Y ahí tienes un poco, digamos, mis favoritos de cara a ese MVP. Bueno, y hablando de Xosé Canedo, bueno, reconocerle el mérito de finalizar esa segunda oleada, esa transición rápida. No podemos dejar de celebrarlo desde aquí y desearle una trayectoria muy larga al bueno de Xosé Canedo, que tiene muchísimo balonmano que entregar. Y lo vemos en el balonmano Porriño, ayudando a su equipo con su buen hacer. Hablábamos también de la capacidad de adaptación de los jugadores a la pelota. También quizás ese mayor acierto goleador conforme avanzaban los minutos se deba un poco a eso también, ¿no? Sí, desde luego lo que sí que notábamos, ¿no?, es que había mucha incertidumbre o muchísima falta de adaptación, obviamente, y por ello las pérdidas de balón iniciales en los primeros compases del partido, que luego, insisto, han ido menguando por parte de ambos equipos, y eso evidentemente genera muchas dudas. Sobre todo veíamos ese balón es de talla femenina y en consecuencia para los jugadores de ambos equipos era un poco más complejo. Veríamos como Jonathan hacía gestos conforme no se adaptaba muy bien al balón, incluso Alberto Bao, y es un poco una adaptación. Y ellos, fruto, insisto, de las primeras pérdidas de balón durante quizás los primeros 7 u 8 minutos, donde si bien es cierto que había nervios, ese factor también puede ser determinante. Sí, también ese factor es importante desde luego, pero bueno, también la capacidad de adaptarse los jugadores a enfrentarse a jugadores del otro sexo, bueno, pues también cambia un poco el juego y también la capacidad de adaptarse a un evento como este, en el que prima el espectáculo sobre la competitividad y donde, bueno, estamos aquí para celebrar ese balonmano gallego, esa buena salud del balonmano gallego autonómico. Y bueno, damos paso a María, que va a hacer una entrevista. Bueno, aproveitamos o descanso para botar unha ollada na grada e tiñamos nin máis nin menos que a David Zamor. David, como estás vivindo este All-Star? Botas de menos o balonmán? Eu si, o meu corpo xa non. E nada, entonces quédame disfrutalo eso dentro da grada. E bueno, que te está parecendo esta iniciativa da Federación de facer un All-Star cos mellores da autonómica galega? A verdad que con moita envexa, porque nos meus tempos non había destas cousas. Estou alucinando ca montaxe, creo que o balonmán é un deporte espectacular e o que lle faltaba era este vestido, o sea que, bueno, flipando. Estámonos planteando facer un All-Star de Bellas Glorias. Anímaste, David? Bueno, está me insultando aquí na cara, chamándome Bella Gloria. Bueno, habría que ver, porque ahora con esta edad é según como te levantes. Hai días que ao mellor si avisa a gravar e outros días que non, depende. Bueno, pois vamos disfrutar xa da segunda parte, así que moitísimas gracias por acercarte ao All-Star e ao noso fotocall para ter unhas palabras con nós. Nada, vos por organizar isto, enhoraboa e a ver como acaba, que esta cousa moi igualada. Moitas gracias. Nada, vos. Gracias. Bueno,
El balón que ya se mueve aquí en el Municipal de Pontevedra para esta segunda parte, como busca ese fly de David Veloso para Alejandro Dorado, pero aparece la bomba. Muy bien ahora en esa transición. Creo que es Sandra Blanco la que conseguía superar, pero no acertaba con el lanzamiento. Patricia que cubría bien la portería. Y bueno, vemos varios cambios de jugadores, cambios de cromos. Es Diego Pérez el que ocupa el centro para el equipo verde. Alejandro Dorado. Ahí no en el extremo derecho. El izquierdo para David Veloso. Vemos esa acción espectacular de Diego Pérez con ese giro con lanzamiento desde 9 metros. Intentaba ahora hacerse con la pelota, pero no lo conseguía. Toca el equipo azul en transición. Sean Otero busca apoyo en Alberto Bao jugando, encontrando a Jonathan Vila. Y Jonathan Vila que transforma ese lanzamiento, superando a Patricia y poniendo por delante al equipo azul. Jugando el equipo verde ahora. Vemos ese equipo que ahora se ve por detrás, que llevó el mando del partido durante casi toda la primera parte. Encuentra muy bien a Moares, pero no consigue alcanzar esa bola. Intentaba rescatarla David Veloso, pero no era capaz de hacerlo finalmente. Atención a Ruth atacando portería. Ruth jugando con el otro extremo. Y ese lanzamiento de mucha calidad de Sandra Blanco. Efectivamente, Sandra Blanco en el extremo izquierdo, la que intentaba encontrar portería. Y Veloso que busca lanzamiento. No, se apoya en Diego Pérez. Diego jugando con extremo, con Tidara que saca balón para David Veloso de nuevo. Encuentra a Moares. Y ahí tenemos al tanque de Pontedeume. Moares que consigue superar a la bomba. Y Moares que mucho tiene que cambiar el partido para que no se lleve el título al máximo goleador del encuentro. Defensa agresiva ahora del equipo verde. Con esa defensa adelantada es Diego Pérez el que pesca esa bola. Busca a un compañero, busca un apoyo. Lo encuentra en David Veloso. Cuelga ese fly. Y ese lanzamiento que impacta por 2 veces en el palo. Y se pierde por el lateral. Y esa bola que conseguía tocarla Santi Picayo para desviarla lo suficiente. Bueno, empieza a aparecer bomba, empieza a aparecer Santi Picayo con 2 intervenciones de mucho mérito que están poniendo más difícil el partido al equipo verde. Jugando David Veloso, lanzamiento rectificado. Jonathan Vila como un muro que pone los brazos y impide que ese lanzamiento llegue hasta la portería. Balón para Moares y Moares que lo intenta, pero aparece de nuevo la figura de la bomba Picayo, que bien decía Santi antes que en esta segunda parte no se iba a conformar con igualar su actuación en la primera parte. Y ahí lo tenemos, destacando entre sus compañeros. Máxime si sale de inicio, que es como él le gusta salir siempre. Qué bien ahora. Vemos ese giro de Diego Pérez, una muestra de una capacidad física tremenda, porque le dio tiempo a pararse y mirar al portero y pensarse bien el lanzamiento antes de ejecutarlo. Sí, y luego qué lanzamiento, ¿no? Llevando a bomba abajo con el símbolo del tronco para luego soltar ese lanzamiento liftado que prácticamente entra a ras de suelo, con lo cual notable mérito esa acción de Diego. Bueno, defensa 5-1 por parte del equipo verde. Es Ruth la que lo intentaba ahora. Balón fácil para Patricia, que manda un pase largo para Veloso. Veloso que juega con Alex Dorado. Intentaba deleitarnos con esa rosca. Alex Dorado no conseguía superar a Santi Picayo, que está de dulce. Y ojo que vemos ahí a Joan Otero con ese 360, ese giro espectacular desde 6 metros. Y cómo le cedía esa bola Jonathan Vila, esa dejada, ¿no? para el remate de su compañero. Que bueno, en otra situación podría hasta considerarse juego pasivo. Pero bueno, dejémoslo estar porque nos ha permitido ver un nuevo 360 que siempre es de agradecer. Jugando Diego con Veloso, Veloso para Tidara. Y vemos ese fly de Tidara Trojaola. Ya la echábamos de menos, más participación de esta jugadoraza. Y ahí lo tenemos con ese fly colgado de David Veloso.
Hablábamos antes de defensa 5-1 de los verdes, ¿no? Le gusta mucho a Luis Montes esa estructura defensiva. Sí, yo cuando siempre que he jugado con Luis, que insisto, ha sido muchos años en el Teucro, siempre optábamos por defensas, obviamente utilizábamos mucho la 6-0, pero sí tendríamos a defensas donde modulábamos más hacia una 3-2-1 en función del momento, en función obviamente del oponente directo, y una 5-1, y sobre todo una 6-0 con profundidad en trabajo de pares. Bueno, Luis es una persona que construye defensas que tienden hacia la profundidad en según qué situaciones y las construye muy bien. Bueno, aparte con jugadores, porque buena conexión ahora de Ainhoa con Moares, que no ha conseguido ahora finalizar esa acción con gol. Y decía, ¿no? Con jugadores como Diego Pérez y como David Veloso, pues bueno, es un motivo más para ejecutar esa defensa 5-1. Sí, ahí tienes perfiles de jugadores que pueden perfectamente desempeñar esa función de avanzado, incluso Veloso, que es una persona muy inteligente, Alex Dorado, que motricidamente es muy reseñable, y luego, obviamente, huele cualquier tipo de comentario acerca de la posibilidad de que Tadara pudiera hacer esa defensa 5-1. Bueno, y vemos ese pase de quarterback de Veloso hacia Tidara, que acababa finalizando, marcando ese gol y poniendo el 20-18. Arranca con ventaja ahora el equipo verde, y el equipo azul, que bueno, se toma con calma esta posesión. Intentaba sorprender Ruth con un pase hacia Johnny, y tanta fue la sorpresa que ni el propio Johnny lo esperaba. Un pase largo, intentaba encontrar a Alejandro Dorado, pero lo captura Ainhoa Fernández, de extremo derecho del Samerton Ameu, que consigue superar a Bomba, que está perdiendo un poco ese toque mágico que tenía al principio de la segunda parte. Sí, tampoco le está acompañando en absoluto la defensa, y motivo de ello es esa ventaja de 3 goles para los verdes. Pero sí, efectivamente, había empezado con intervenciones de mucho mérito en 6 metros, ahora está, digamos, desinflándose, pero van solamente 7 minutos, resta mucho, y por ganas y voluntad seguramente no sea. Bueno, Ainhoa, que llega hasta 6 metros y se enfrenta de nuevo a Bomba, y calidad de Ainhoa colándose el balón por encima y apuntando al palo largo, zona superior, supera a Santi Picayo. No vemos algún cambio también en los equipos, entraba Cristina Martínez ahora en el equipo verde. Joan Otero, que sigue ahí jugando en esa primera línea. Ojo a la circulación de Sandra Blanco, y recibe sola en 6 metros. Y efectivamente supera a Patricia con ese gol y reduce diferencias. 22-19 para el equipo verde. Mantiene más o menos el equipo de Anxo Otero y de Luis Montes. Veremos cuando empiezan los movimientos de jugadores, pero por ahora solo el cambio de Cristina. Ojo esa bola, ese fly tremendo, ese pase y esa ejecución acrobática de Alejandro Dorado, recibiendo, girándose en el aire, tirando de espaldas y superando a un Santi Picayo, que en esa situación, bueno, difícil lo tienes, ¿no? Porque es imposible adivinar ese lanzamiento, imposible adivinar esa trayectoria. Y al final concluye con un gol, bueno, casi diría el gol del partido de lo que estamos viendo por ahora. Ruth jugando con Ana Pérez, creo que es Ana Pérez la... Bueno, sí, es Ana Pérez la que conseguía marcar ese gol. Y jugando el equipo verde ahora en posesión ofensiva, ocupando el centro del ataque Manu Fernández. Ahora ese cambio, ocupando Alex Dorado el centro, Manu Fernández lateral izquierdo y Cristina Martínez lateral derecho. Moares, que sigue en el pivote, Tidara en el extremo izquierdo y Ainhoa en el derecho. Jugando ahora, intentando conectar con pivote, se cruce esa bola que se pierde. Alberto Bao, que llega a 6 metros. Alberto Bao, que juega con Joan Otero. Espectacular acción colectiva, pero que no son capaces de convertir en gol. Esa conexión de Colla, que bueno, ya dio sus frutos en otros momentos, pero ahí la tenemos. Conectando a Alberto con Joan. Jugando ahora el equipo azul. Joan Otero, Alberto Bao jugándose 2 contra 2, encontrando ese espacio. Y ahí está Alberto Bao, que da la sensación de que podría hacer eso 60 veces por partido y conseguiría el mismo resultado, diría yo. Sí, cómo juega ese fake de 2 para 2 con salida al fuerte y de repente sale explosivo al débil. Además sale con el tronco orientado, que realmente es lo meritorio de la acción, ¿no? El estímulo del tronco y el pie largo para salir al fuerte, para luego cambiar y reorientar el tronco. Es un jugador
que ya habíamos hablado de él en innumerables ocasiones, un auténtico jugadorazo. Bueno, esa bola para Ruth en el extremo derecho, no consigue capturarla y la bola que se pierde por el lateral. Balón en posesión del equipo verde que, bueno, por ahora parece llevar la iniciativa. Y que parece que lleva el mando del partido. Si no cambian las tornas, el equipo azul lo va a tener complicado, Santi. Sí, por lo pronto esa ventaja es mínima. Todavía es de 2 goles con posesión para 3. Pero bien es cierto que han empezado esta segunda parte tal y como la empezaron en la primera. La distancia, insisto, numéricamente hablando es menor. Que bien ahora. Uf, qué buena acción de Moares con Manu Pérez. Y no conseguían llegar. Ese giro ahora de Sean Otero, que no está teniendo fortuna en el lanzamiento. Pero bueno, la verdad que lo está intentando, está intentando dar espectáculo. Jugador del Sexto Nadal, jovencísimo jugador de Colla. Moares que recibe la línea y Moares castigando de nuevo la portería de Santi Picayo, que se lamenta ahora porque está perdiendo ese punto en el que empezó la segunda parte. Y lleva un rato quizás sin tocar mucho balón, ¿no? Sí, pero bueno, insistimos, al final son lanzamientos francos, claros, de 6 metros la mayoría de ellos, en situaciones muy complejas para él, y si bien es cierto que empezó la segunda parte parando balones de ese tipo. Y atención porque Patricia acaba de parar esa bola con el bazo. Exclusión para Sean Otero. Sean Otero que tendrá que abandonar el campo durante 2 minutos por ese lanzamiento. No es de recibo, no es de recibo el lanzamiento. Y con esa potencia el cuerpo del portero. Es como que cuando decíamos de pequeños no vale furar, pues esto viene a ser un poco lo mismo. El pobre Joan Otero que tendrá que ver el partido desde el banquillo. Y ahora intentaba ganar esa superioridad el equipo verde. No lo conseguía y ojo porque la bomba en ataque. Ahí lo tenemos dirigiendo al equipo y Ruth que no se lo piensa, Ruth que se la juega. Ruth que no hace prisioneros. Bueno, juega la superioridad numérica el equipo verde. Tenemos, bueno, superioridad numérica no, están jugando con 7 jugadores, pero casi pondría mano en el fuego que no han pasado 2 minutos desde la exclusión de Sean. Bueno, igual no fue tan grave, ¿no? Igual la exclusión fue de 30 segundos. Fue simbólica. Ruth que cuelga esa bola para Jonathan Vila, que ahora sí consigue transformarla en gol. Y ahí está con ese fly Ruth. Se convierte, bueno, un asistente más del partido. Estamos en el Ecuador de esta segunda parte. Minuto 12 y medio. Ventaja de 2 goles para el equipo verde que ejerce hoy como local. Jugando en zona derecha Cristina para Alejandro Dorado. Alberto Bao que intenta rebañar esa bola, pero estuvo muy atento Alex Dorado. Es Manu Pérez el que juega con Tara Fazanes. Y Tara Fazanes que no sorprende a Santi Picayo, que captura esa vaselina. Jugando equipo azul ahora en zona izquierda. Dirigiendo Ángel Emil desde el centro. Con Alberto Bao en zona izquierda. Y con Ariana Vázquez en zona derecha. Ahí estamos. Ese balón dividido. Jugando, moviendo bola. Equipo azul palmeando esa bola para Carolina. Y aparece una vez más Celti. Balón para Ruth que juega con Sandra Blanco. Y ahora sí que consiguen superar al portero de Tui. Y poner ese 24-23. La mínima ventaja para el equipo verde, que empieza a hacer rotaciones, empieza a hacer cambios. Vemos a Miguel Casal ocupando la pista. Vemos a Laura Piñeiro ocupando el lateral izquierdo. No, Laura que se va al extremo y es Manu Fernández el que ocupa el centro. Manu Fernández con esa permuta. Cristina que devuelve para Miguel Casal con ese 3,69 metros. Pero bien, Lorena Ligero para detener el lanzamiento. Pase largo. Vamos para su compañero, ese es Ángel el que lo intentaba, pero aparece Celti para detener el lanzamiento. Balón que sigue en posesión de los azules. Ángel que está un poco solo, busca un amigo y lo encuentra bastante lejos. Y Pablo que está siendo, digamos, el jugador más protagonista de su equipo, del equipo verde, en esta segunda parte con intervenciones de muchísimo mérito. Ya lo hizo en los concursos previos, en los concursos de 7 metros y de lanzamiento.
y que no quiere ser menos en este partido que pone el cierre a este All-Star 2021. Ese Canedo que penetraba en esa defensa y encontraba un hueco en el palo corto para superar a Pablo Domínguez. Ahí tenemos el partido que se iguala de nuevo 24-24 en un guión muy parecido al de la primera parte, en el que el equipo verde empezaba mandando, pero el equipo azul se iba recomponiendo poco a poco y recuperaba la iniciativa. Tenemos esa acción ahora por fuera, encuentra muy bien ese espacio Cristina Martínez. Y supera a Lorena, ojo porque la transición del equipo azul llega a zona contraria y Ángela Emil que consigue superar a Celti, ponerle el empate de nuevo en el marcador. Y ojo porque nos aproximamos a los minutos decisivos de este partido. Quedan poco menos de 10 minutos, apenas unos segundos menos de los 10 minutos. Jugando Laura Piñeiro con Cristina con Manu Fernández en zona izquierda. Miguel Casal que devuelve, Manu Fernández se eleva. Disparo que se pierde por la derecha de la portería. No consigue meterlo entre los tres palos. Y la oportunidad para el equipo azul de ponerse por delante. Jugando José Canedo con esa trayectoria. Vemos cómo juegan hacia zona derecha. Buscando un apoyo ahí en pivote. No encontraba a Carolina. Y el equipo verde que sale al contraataque. Bola larga para Miguel Casas. Se le escurre entre los dedos. Y la bola que vuelve al equipo visitante. 9 minutos para el final del partido, jugando José Canedo con Ariana Vázquez en la zona izquierda y Ángela Emil en zona derecha. Luce con Carolina para Ángel, Ariana que intentaba superar, pero Moares que aparece, le roba ese balón y Moares de área a área con giro incluido y le cuela la bola por encima de la cabeza. No sé si ese lanzamiento fue un recurso o fue que no le dio para hacer el giro completo, Santi. Pero ahí lo tenemos de nuevo. Moares superando a Lorena. Y ojo porque si sacan otra vez igual pierden otra bola, ¿eh? Más si está Moares de por medio. En esa ocasión, la que tú apuntabas, Pablo, que creo que no le llegó el fuelle fruto del esfuerzo que hizo porque tenía un compañero más adelantado en una situación idónea para el pase. Pero yo me lo quiso, yo me lo guiso, yo me lo como. Y yo creo que faltó un poquito más de combustible en ese tramo final, ¿eh? Tampoco está el partido como para... Joder, no están al 100% tampoco, ¿no? Causado por un poco el ritmo del partido. Y bueno, lo dicho, tampoco queremos que nadie se lesione. Esa bola que se perdía por el lateral. Bola larga para Ángel. Ángel que busca un apoyo. No le vale encarar directamente portería. Cintia que se apoya. Y ese lanzamiento de Carolina. Ese tiki-taka en zona del área contraria. Que acaba con el lanzamiento de Carolina. Superando a Celti. Juega equipo verde. 27-26 para los verdes que han recuperado esa iniciativa. Y ojo, Veloso ocupando una nueva zona del campo. Para ese extremo derecho. Yo creo que ha estado en todas las posiciones. Solo le falta venir aquí a la cabina y hacer de comentarista, ¿eh? De hecho ha estado en todas menos en la que el entrenador le ha mandado estar. Veíamos que le apuntaba para la primera línea, pero rápidamente se incorporó al pivote y al final al extremo derecho. Santi, ¿qué acaba de pitar Katy? No. Creo que acaba de pitar 7 metros. Pero vamos a tener un duelo de porteros desde la línea. No tenemos duelo de porteros porque se incorpora Cintia a la portería. Veloso que quería un poquito más de ese protagonismo. Estaba preparado para el 7 metros, pero va a ser para Patricia. Patricia que busca, supera a Cintia en una posición que diría casi, bueno, antirreglamentaria, ¿no? Debido a la indumentaria de Cintia. Pero bueno, no está el partido tampoco como para andar a cambiar la sudadera. En cualquier caso, anotamos gol para Patricia. José Canedo jugando en ataque, zona derecha. La bola que llega a ese lateral y supera a Celti. No puede tener ese lanzamiento. El partido que está cayendo un poco de ritmo. Nos enfrentamos a los últimos 5 minutos. Es Miguel Casal el que buscaba un lanzamiento, pero acababa impactando en la cabeza de José. Jugando equipo verde, moviendo la bola. Es de David Veloso ahora jugando ya en su posición más natural. En el centro, Miguel Casal que ocupa extremo derecho. Buscando ese 2 contra 2 en el centro. Jugando con Manu Fernández. La bola que llega para Laura Piñeiro. Esa bola que se pierde por encima de la portería. 28-27 en el marcador. Quedan un poco más de 5 minutos para finalizar el partido.
Juega José Canedo en transición, encuentra a Carolina. Carolina que encara a Pablo Domínguez y supera con sobriedad Carolina, que está siendo también muy importante para su equipo en la faceta goleadora. Sí, que pone a falta de 5 minutos esa igualdad máxima. Veremos si ahora en estos últimos, insisto, 5 minutos son capaces de incrementar un poco el ritmo. Aunque con Veloso en el campo seguramente vaya a pausarlo y a buscar un poco más. Efectivamente, ya tardaba. Bueno, Veloso aburriendo con sus amagos de pase y con buen criterio Marcos Pérez, que dijo hasta aquí. Le evitó esa situación de pasos. Jugando el equipo verde ahora para recuperar la iniciativa en el marcador. Es Manu Fernández que juega con Miguel Casal en el extremo derecho. Miguel Casal apoya en Cristina. Cristina con Manu Fernández de nuevo. Tara Fazanes que la enviaba a su compañero a la guerra. Y bueno, en esas lides Tara Fazanes se desenvuelve muy bien. Toda una guerrillera ahí en la zona de 6 metros. Tara Fazanes, baluarte del Saber-Tolameu. Una de las mejores pivotes de la categoría, diría. Ojo, José llegando en segunda oleada. Y no consigue conectar con ese fly. La bola que vuelve para el equipo verde. Veloso buscando a Tara y no la encuentra. Juega equipo azul. José Canedo dirigiéndose 3 contra 3. Ese amago que buscaba ahora. Ese pase y ese lanzamiento que tiene difícil explicación. Y que se pierde por el fondo de la pista. En momentos de cortocircuito. En las primeras oleadas del equipo azul. Llega equipo verde, es Cristina Martínez la que consigue superar y poner ese 30-28, ventaja de 2, cuando restan poco más de 3 minutos para el final del partido. O eso pensamos, que acabarán en el minuto 25, Santi, porque nunca se sabe. No, y sobre todo el resultado, que no tengamos una prórroga a unos 7 metros, que desde luego serían interesantes unos 7 metros ver a Bomba lanzando contra Pablo. Ojo, pase de quarterback de Celti para Miguel Casal, que con la izquierda se saca un lanzamiento de calidad. Supera a Lorena y pone una diferencia ya de 3 goles que empieza a ser difícil de pensar en una remontada del equipo azul. Juega ahí Carolina que recibe la bola. Esa bola que se escapó. Y David Veloso que se va a la esquina. Al banderín de córner, podríamos decir. Jugando equipo verde. Ahora Cristina en la zona derecha. Veloso que recibe en el centro. Busca ese bloqueo. Busca el lanzamiento. Y ese lanzamiento... más propio de Mark Lenders, consigue superar a Lorena Ligero a pesar de esa intervención. Y el equipo azul que no se conforma, que busca la transición rápida, pero aparece la figura de Pablo Domínguez Celti para detener el lanzamiento. Sin duda MVP de esta segunda parte para su equipo. Hombre, ha habido jugadores como Casal, como Veloso, que han dado mucho espectáculo, pero en lo que a número refiere, Pablo ha estado inconmensurable en esta segunda parte. Bueno, Cintia jugando en zona izquierda, una parada de Pablo Domínguez y Carolina que intentaba capturar ese rechace, no lo conseguía por haber invadido el área. Balón largo que no captura Miguel Casal. El equipo azul que yo creo que se está dando un poco por vencido. Llega Cintia al área contraria. Muy bien la intervención de la jugadora del Tui de Cristina Martínez. Balón en transición ahora rápido para Miguel Casal y Veloso que intentaba sacar esa bola de la mejor forma que podía. Busca Miguel Casal un apoyo, lo encuentra en Alex Dorado, que transforma con ese gol picado. El gol de la sentencia, 4 goles de diferencia. 5 goles de diferencia, 33-28. Equipo azul que solo le queda dar espectáculo. Uf, tremendo golazo de Carolina. Calidad en esa definición. Carolina que llevaba ya varios intentos de recibir la bola en 6 metros, que no conseguía adaptar. Y yo creo que tenía ese lanzamiento guardado desde hace tiempo, Lo estaba quemando ahí en el bolsillo. Es un lanzamiento de mucho mérito, de habilidad, sin enseñar en absoluto esa idea, digamos, o esa prefiguración que se había hecho, pero de lanzamiento de mucho mérito. Laura Piñeiro que juega con Cristina. Cristina que devuelve. Es Alex Dorado en el lateral izquierdo. Se apoya de nuevo en Laura. Laura que busca a Cristina. Cristina que busca 6 metros. Cristina que encuentra la línea de 6 metros. Y suma un nuevo gol para su equipo. Supera a Lorena Ligero. Y que pone el marcador ya en 33 goles, en 34 goles. Cuando entramos en el último minuto de partido. Juega el equipo azul, la bola que llega en el extremo izquierdo para Ariana, perdón. Ariana que se encuentra de nuevo con el muro amarillo que supone Pablo Domínguez Celti. Madre mía, Celti, como mantenga estos números en la competición,
el tuyo iba a tener mucho recorrido hecho ya, ¿eh? Veloso buscando un lanzamiento, encuentra Tara para Cristina de nuevo, Cristina que supera de nuevo a Lorena y Cristina que también está siendo importante para su equipo. Bola para Carolina que llega a 6 metros, recibe ese impacto y ojo porque Marcos Pérez Outeda va a sacar una tarjeta y efectivamente tarjeta roja para Tara Fazanes. Tarjeta roja que le impedirá volver a participar en el partido. Y va a ser Lorena Ligero la encargada de ejecutar el lanzamiento. Un nuevo duelo entre porteros cuando quedan 9 segundos para finalizar el partido. Tenemos a Lorena a los 7 metros. Lorena que quiere superar y enseñarle a sus compañeros cómo superar a Celti, pero ni ella tampoco puede. Y ojo porque Marcos Pérez acaba de decretar que tiene que repetirse el lanzamiento por la antirreglamentaria posición de Celti. Se adelantaba más de esos 4 metros reglamentarios y lo va a intentar de nuevo Lorena Ligero. Ahora con el tiempo agotado en un nuevo alarde de creatividad reglamentaria. Ahí tenemos a Celti esperando a recibir ese lanzamiento. Lorena que lo busca y Lorena que transforma ese último gol del partido y vence en este duelo particular de porteros, anotando ese gol, ese definitivo 35-30 favorable al equipo verde. Y bueno, Santi, poco más que decir, más que ganó el equipo verde. Sí, una nueva victoria para ti, lo cual hace en el sumo un total un 3-2. Creo que hoy el perdedor soy yo, insisto que no tengo disculpa de ningún tipo. La realidad es que el partido ha sido superior al equipo verde. Desde el primer momento quizás puso un poquito más de intensidad y un poquito más de afán de ganar el partido, de llevarse la victoria, insisto, desde el segundo 1. Hubo tramos muy buenos del equipo azul, quizás también precedidos de momentos de mayor flojera o un déficit de intensidad del equipo verde, pero es justo merecedor de la victoria. Y si tengo que anticiparme al MVP, yo no tengo ningún género de duda. Para mí hoy ha sido Celti, por sus intervenciones, por el show que ha dado y por, en fin, hacer intervenciones de muchísimo mérito. Bueno, no es por meter el dedo en la llaga, pero recuerdo que uno de los factores que destaqué de mi apuesta por el equipo verde era la portería. Y ahí tenemos esa actuación espectacular de Pablo Domínguez Celti, que bueno, no le quita mérito al trabajo de todo el equipo y al trabajo del equipo azul también, que nos ha dado momentos, la verdad que espectaculares. Y bueno, hoy era un poco de lo que se trataba, ¿no? De disfrutar de este evento, de pasarlo bien y de deleitarnos con juego espectacular y celebrar esta fiesta del balonmano gallego autonómico en este All-Star Xacobeo 2021-2022. Y tenemos ahí una imagen de los equipos haciendo los gritos protocolarios mientras la organización va preparando la entrega de premios, la foto familiar, y para ponerle fin a este evento. Y bueno, Santi, ahora que ya ha acabado, digamos, lo que es el balonmano y solo nos quedan los protocolos finales, quería pedirte, bueno, un poco tus impresiones sobre este evento organizado por la Federación Gallega. Pues la verdad es que ha sido un evento súper satisfactorio, tanto a nivel de afluencia de la gente como de participación de la misma, participación de voluntariado, que por cierto, ponerlo en su debido lugar, puesto que sin ellos no hubiera sido posible hacer este evento. Creo que hemos tenido muchísimo seguimiento en YouTube de este evento, que insisto, tiene muchísimo trabajo detrás, tiene muchísimo mérito, tiene muchísima planificación, y que no es en absoluto sencillo sacarlo adelante, más en estos tiempos, con los debidos protocolos para hacer de este evento algo seguro, no lo seguro, sino lo más seguro del mundo, no asumir ningún tipo de riesgo. Y por tanto, sumamente satisfecho por haber estado aquí, por haber podido disfrutar de esta retransmisión, contigo obviamente, Pablo, que sin ti no sería lo mismo, y agradecido a la Federación Gallega. Creo que es un evento distinto, que sale de la norma, que no estamos acostumbrados a vivir, que promueve la imagen del balonmano gallego por España adelante, que refuerza ese seguimiento que desde Galicia siempre hemos tenido por el balonmano gallego. Somos una de las comunidades que más seguimiento tiene, que más equipos tiene, que más fichas tiene, a pesar de las dimensiones de nuestra comunidad autónoma. Y por tanto, concluyo poniendo el cierre y dando las gracias a la Federación Gallega por el esfuerzo que ha hecho. Insisto, a los voluntarios, que para mí es pieza esencial de todo este proyecto de la Federación. Y a ti, Pablo, y asimismo a toda la productora por haber contado conmigo un año más. Para mí es un verdadero placer, disfruto mucho de ello. Y si es en tu compañía, como siempre lo digo, mucho más y mejor. Bueno, muchas gracias, pero decirte que no depende de mí que estés tú aquí, si no, pues igual sería otra
la opción. Algún favor me habrás hecho, seguramente, o algo habrás apoyado esa emoción. Nada, siempre es un placer estar contigo aquí, Santi. Y bueno, espero poder disfrutar de estos partidos de la Federación Gallega en más ocasiones durante esta temporada, como bien hicimos durante muchos partidos el año pasado. Y la verdad que es un placer disfrutar de esta emisión de partidos que está haciendo la Federación Gallega con el nivel de medios que está disponiendo, pero también disfrutar de ese balonmano gallego autonómico que goza de una salud excepcional. Y bueno, es complicado también compararse con otras comunidades, ¿no?, en cuanto al balonmano regional, porque realmente hay pocas interconexiones, ¿no?, para poder comparar ese nivel, pero me cuesta mucho pensar que en otros lugares de España puede haber un nivel superior en esas ligas autonómicas como las que podemos disfrutar aquí. En cualquier caso, bueno, vemos esa foto de familia, ese fair play, ese compañerismo y ese buen rollo, ¿no?, que siempre inunda los partidos de la Liga Autonómica, y que esas riñas, esa competición que se ve en el 40x20 se diluye en el resto de eventos y situaciones en las que conviven. Y lo hemos visto en numerosas ocasiones el año pasado, la temporada pasada, viendo que fuera de la pista pues el ambiente era espectacular y las relaciones, bueno, eran más que amistosas, diría. Sí, en buena medida ese buen rollo que vemos en el campo viene precedido de que la Liga Autonómica en Galicia se caracteriza por esa amistad, por aquello de que todos los jugadores se conocen, tienen relación fuera y dentro del campo, y esa simbiosis de dentro y fuera de la pista es lo que realmente canaliza el que hoy disfrutemos de un evento con esta deportividad, con este fair play y sobre todo con esas, lo que tú bien dices, esas interconexiones e interacciones entre jugadores, ¿no? Vemos ahí efectivamente que están todos preparados para dar un grito y poner el broche a este All-Star, a este partido. Bueno, vamos a esperar un momento a ver si somos capaces de hablar con alguno de los protagonistas, a ver si podemos cerrar esta retransmisión con las palabras de alguno de ellos. Una pequeña entrevista que nos pueda conseguir María. Y bueno, poco más que decir de lo que ya se ha dicho, ¿no? Un evento espectacular, respetando siempre las instrucciones sanitarias, porque bueno, lo primero al final es la salud y bueno, yo creo que la Federación Gallega de Balonmano ha dado muestras de que se puede confiar en ella en ese sentido, ¿no? Ha sido pionera en muchos aspectos. La temporada pasada recuerdo en la aplicación de la mascarilla, en muchas de las decisiones que ha tomado la Federación y que con el tiempo, ¿no?, en el cual puedes analizar pues el acierto o el error de esas decisiones, pues se ha concluido que han sido acertadas y que la verdad que en una situación muy complicada, muy difícil, sí que se ha conseguido tomar buenas decisiones. Sí, creo que buena muestra de ello es la suspensión del Campeonato de España de selecciones autonómicas, es decir, es un evento que tenía muchísimas dificultades para poder celebrarse por cuestiones obvias de la pandemia, que suponía pues un riesgo sobre todo para según categorías, jugadores infantiles que pudieran dar positivo, confinamiento y cómo se podría gestionar eso. En este evento se ha sometido a todos los jugadores y los estamos aquí en la producción a un test, garantizando la seguridad y en consecuencia sí que vemos que con las debidas medidas sanitarias muy estrictas y muy severas sí que podemos disfrutar este tipo de eventos. Toda precaución es poca y en este sentido se han adoptado todas las medidas necesarias. Bueno, yo creo que está todo listo, si no me equivoco, para esas entrevistas, a ver si podemos escuchar esas palabras de los protagonistas del equipo vencedor, el equipo verde, Santi, que sé que creo que van a ser los primeros entrevistados y veremos con quién puede hablar María, a ver si está ya en disposición para realizar esa entrevista. En cualquier caso, bueno, agradecerle a todo el mundo que ha estado siguiendo esta retransmisión y a todos los que han participado en el chat, por supuesto. Ha sido un placer. Ahí tenemos la imagen. María, adelante. Bueno, pues están aquí en el fotocall del All Star 4 de los protagonistas. Chicos, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué tal lo pasasteis en este partido de las estrellas del balonmano gallego?
Pues nada, es una muy bonita forma de festejar nuestro deporte, de dedicarle un día a pasarlo bien con, a veces los que son rivales hoy son compañeros, y nada, darle las gracias a la federación porque de verdad es un detalle muy bonito para todos los equipos, para que disfrutemos todos los equipos. Sí, bueno, como dice ella, la mejor forma de practicar en el parón navideño, un evento espectacular, la verdad. Bueno, Carolina, repartiendo espectáculos, menudos flash, 360. ¿Qué te pareció el All-Star? Ay, muy bien, yo me la pasé muy bien, me divertí bastante y conocí chicos y chicas de otros equipos, que es muy divertido, entonces hay que aprovechar, hay que disfrutar, probé unas cosas que la partida de un entrenador no deja, entonces me divertí un montón. Y bueno, con ganas de repetir el año que viene, ¿cómo lo veis? Hombre, claro, es una forma muy bonita de acabar el año y de cerrar el año de balonmano y festejar las fiestas, es precioso. Bueno, vosotros solo estuvisteis en el partido de las estrellas. Si os tuvierais que presentar a uno de los concursos, ¿a cuál sería? Yo creo que en el lanzamiento por puestos. Yo el mismo. ¿A qué concurso? ¿Y él? Yo también, participé en todos. ¿En todos? Todos. ¿Tú también en todos? ¿Y con cuál os quedáis? No gané ningún. Intenté. ¿Pero cuál te gustó más? De habilidades, sí. Más divertido, ¿no? Más divertido. ¿Y tú con cuál te quedaste? Yo con el de 7 metros. Muy sencillo. Bueno, pues con ganas de veros el año que viene, vamos a ser los que despidamos este All-Star. Así que nada, un saludo a todos los que estáis en casa y gracias por vernos. ¡Nos vemos! Así con estas imágenes cerramos la retransmisión. Agradecer a la Federación Gallega de Balonmano, a toda la productora Santi Garrido por estar aquí conmigo, a todos los voluntarios, a todos los participantes y, bueno, insisto, a todos los que nos habéis visto a través del canal de la Federación Gallega de Balonmano. Y bueno, ya que si aún seguís aquí en esta retransmisión, simplemente pediros un me gusta al vídeo y una suscripción al canal de la Federación, que seguro que en 2022 nos deleitará con mucho contenido y de mucha calidad. Un placer haber estado aquí, un saludo y felices fiestas. Buenas noches.